El día de hoy, bueno, me voy a presentar. Yo soy la psicóloga Gloria Vera Ruiz. Yo soy psicóloga de la Universidad Mayor de San Marcos. Tengo una segunda especialidad en lo que es psicoterapia familiar sistémica de pareja. Soy terapeuta estratégica breve y terapeuta breve centrada en soluciones. Ustedes dirán, ¿qué cosa es eso? Después vamos a poder un poquito con detalles, poder explicarle. Tengo una maestría en lo que es psicología infantil, en lo que es psicología clínica de la salud, y soy especialista en lo que es el abordaje de niños y adolescentes. Veo en las fotos mucha gente joven. Quiero que de alguna manera quiero compartir un poco la experiencia que tengo ya de hace un poco tiempo en cuanto a este abordaje, no solamente con niños con ciertos problemas, sino con problemas bastante fuertes, con dificultades, con manejos que ya o en el abordaje de la familia ya ha sido ya bastante desgastador, ¿no? Por eso vamos a ir presentándole varias formas de abordar a los niños y también el trabajo de adolescentes, porque no solamente vamos a abordar el caso de niños hoy día, sino también en el caso de adolescentes. Y para eso voy a empezar con un pequeño video antes de ver esto y quisiera que ustedes me confirmen si lo están viendo o no, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. ¿Me confirma, por favor, si lo pueden ver o no? Hola, soy el doctor Marvin Monroe. Sin duda ya me conoces. Sí, se ve. Si la tuviéramos. Lisa, no, Homer, no reprima a la niña. Su familia debe sentirse libre para expresarse. Y así quiero que lo hagan en esos papeles que les he dado. Deben dibujar ahí sus miedos, sus ansiedades, la raíz de su infelicidad. Purifiquen sus pulmones. Pueden empezar. Ajá. Lo esperaba. ¿Homer? ¿Homer quiere mostrarme el suyo? ¡Homer! Perdón, no estaba prestando atención. Pues si hubiera usted prestado atención, se habría percatado de que su familia lo ve como un personaje autoritario y severo, un ogro, por decirlo de alguna manera. No, doctor, eso no es cierto. Ogro es una palabra demasiado fuerte. Bien dicho, Doc. Ha acertado plenamente. ¡No te aguanto! ¡No! De acuerdo, si quieren matarse entre ustedes, eso está bien, es sano. No hay nada de malo en los conflictos agresivos. Tan solo les pido que utilicen mis mazos de agresión patentados. Buena idea. Te vas a enterar. No sé yo. Bueno, vamos, empiecen por purificar sus pulmones. Oiga, estos mazos están acolchados con goma espuma. Estamos perdiendo el tiempo. Funcionarían mucho mejor si les quitamos esto. No, eso no. No se te ocurra hacer esto. ¿Lo ve? Uy. ¡Ay, acá! Ya vale, aquí concluye esta parte de la terapia. ¿Ya estamos curados? Mujer, no sea ridícula. Terminarán curándose, pero van a hacer falta métodos un poco menos ortodoxos. ¿Menos orto qué? No se preocupe, me dará tiempo a explicárselo mientras se calienta el generador eléctrico. ¿Todos sentaditos? Bien, y ahora no toquen ninguno de esos botones que tienen delante por una razón muy importante. Porque están ustedes unidos unos a otros por cables. Usted puede darles un calambrazo a ellos y ellos pueden darle un calambrazo a usted. No, Homer, todavía no. Verá, Homer, esto es lo que se llama terapia de aversión. Cuando alguien les haga emocionalmente daño, ustedes lo van a sentir aquí físicamente. Así, poco a poco, aprenderán a no hacerse daño en absoluto. ¿No le parece una terapia maravillosa, Homer? Oh, sí, doctor. Bar, ¿cómo has podido hacerle eso a tu hermana? Se me ha resbalado el dedo. ¡Ay! El mío también resbala. ¡Ay! ¡Ay! Bar, Lisa, ya basta. ¡Ay! No, un momento. Esperen, no. Un segundo. ¡Basta! ¡No se van a curar jamás! ¡Basta! ¡Alto! ¡Alto!
Vaya, alguien debe estar dándose un atracón, señor. Excelente, excelente. A ver si esa moda de ahorrar energía pasa a la historia de una vez por todas. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Sus pacientes están muriendo, doctor! ¡Basta, basta! ¡Van a terminar estropeando el equipo! Mamá, me mola tu peinado. Vaya, yo pensaba que algo habíamos progresado. No, lo siento, no es así. Por favor, tienen que marcharse. Un momento, doctor. En el anuncio usted aseguraba, felicidad familiar o les devuelvo el doble de su dinero. Oh, eso solo era... Está bien. El dinero. 20, 40, 60, 81, 22, 23, 24, 500. Y ahora lárguense y no le digan a nadie que han estado aquí. Hostis, 500 pavos pa'l body. A ver, ¿alguna vez habían visto ese video? ¿Alguien me podría responder? ¿Qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención? Sin miedo, vamos a compartir un poquito para poder ver un poco la experiencia que tenemos un poco en esto. ¿Alguien vio el video? Me dicen que no lo han visto, pero ¿qué les llamó la atención del video? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue lo primero que les impactó a ustedes? Estamos hablando de una terapia de familia, ¿no? ¿Qué creen ustedes que ha pasado ahí? ¿Alguien me podría decir? A ver. Todos vimos el video. ¿Qué me podrían decir del video? Láncense, no hay acá ningún tipo de situación de que se diga de que está mal, no. Solamente quiero esa retroalimentación en cuanto al video, porque del video vamos a empezar a sacar varias cositas. A ver, por ahí vi a Cristian, no sé, o Marlene. Ujú. ¿Qué me dirían, por favor? ¿No les llama la atención nada? A ver, dice como una catarsis familiar. Ah, ¿no tienen audio ustedes? ¿Audio? No, pero me han visto. Bueno, problemas con los vínculos familiares, el tema del estigma que se tiene, del dar a conocer que el psicólogo tiene que solucionar sus problemas. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más le llamó la atención del video? A ver. Señorita Débora, ¿me confirma ellos tienen para audio o de repente no Sí, tienen doctora, ellos audio? pueden activar su audio. Ok. No, que quería saber. Gracias, Débora. Quisiera que me digan un poco para poder hacer la retroalimentación y poder seguir el resto, chicos. Sin miedo, láncense con lo que ustedes crean del video que han visto. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Erika, ¿qué tal? Según el video observado, pues, ¿no? La falta de comunicación en familia, quizá la falta de comunicación asertiva también con el doctor, en este caso no hubo una terapia quizá efectiva. Ahora, vieron varios errores del psiquiatra o del psicólogo, ¿no? Del psicólogo que ha hecho la terapia familiar, ¿no? ¿Qué más te llamó la atención ahí? En cuanto a, ¿quién es que ha sido el paciente índice o el paciente identificado, como llamamos en terapia sistémica? ¿Por qué iban a terapia ellos? ¿Por quién? Bueno, principalmente, buenas noches, doctora, disculpe, Buenas noches. antes que nada. Buenas noches, lo que yo observé era que iban más que todo por el papá, pues, ¿no? El problema señalaban que era el padre y se veía, ¿no? Como el núcleo, igual que el psicólogo, ¿no? O el psiquiatra en este caso también veía como el núcleo de problema al papá. La pregunta será, gracias, Tricia. ¿Es una persona nada más? ¿Señalar a uno sería la solución? El hecho de que venga un niño o un adolescente con algún tipo de patología, un tipo de dificultad, sea un problema, un trastorno de conducta alimentaria, o por indicadores de depresión infantil, ¿qué más? Autolesiones, o toda la cantidad de problemáticas que abordan a los niños en los cuales llenan los consultorios, llenaban los consultorios antes de la consulta, antes de la cuarentena y ahora a través de vía teléfono. ¿Ustedes creen que señalar a uno es parte de la solución?
¿O acá todos intervienen y son partícipes de lo que está pasando en sí? ¿Qué dicen ustedes? No, en realidad todos, porque el niño se veía como una persona principal que comenzaba quizá las discusiones, ¿no? El niño le apretaba el botón al papá, el papá le devolvía, el niño a la hermana al niño. Entonces así todo era una parte familiar, ¿no? Toda la discusión le pertenecía a la familia en realidad. Ahora hablamos de la parte circular, ¿no? Todo con todo, o sea, la reacción que puedan tener es, yo hago algo, reacciona Bar, reacciona la mamá, la mamá, muchas veces cuando hemos hecho el análisis por completo, porque en muchos casos, dentro de la supervisión de lo que hacemos, en algún momento hemos analizado también como inicio, a través de los ejemplos de esta familia curiosa, y veíamos, ¿no? En el caso de la mamá, ¿no? Es una mamá buena, una mamá sumisa, ¿no? Pero dentro de estas cosas, dentro de esta relación que ella tiene, hace cosas, no haciendo cosas, paradójicamente. Entonces, todos tienen un papel, todos tienen un rol en esta dificultad. En este caso, ellos van, señalan al papá como problema, pero van, en este caso, el capítulo completo van por Bar. Bar es un niño con problemas de conducta, problemas en la escuela, y eso hace que la escuela le obligue a llevar una terapia de familia. Que ya sabemos que en qué terminó, ¿no? En los cuales los hijos, el psicólogo va a empezar a devolverles el dinero, pues, ¿no? Porque al final de cuentas, parte de lo que dice los papás es que si no ha habido algún tipo de mejoría, simplemente no hay dinero, ¿no? Obviamente que eso en la práctica se da. ¿Qué dice usted? ¿Se da en la práctica? Si se siente que no ha habido cambios, hay devuelto dinero, hay una situación de ese tipo como se dio en la familia Bar. No, ¿verdad? A ver, vamos a... Sé que algunos de repente no van a poder... Se escucha un ruido molesto, dice. A ver, ¿alguien tiene el micrófono? Porque yo no escucho a nadie. ¿Alguien más escucha algo? Porque yo no escucho ningún ruido. ¿Escucha algún Y ruido? doctora, se escucha un ruido. Escucho un ruido. A ver, Débora, ¿puedes ver eso, por favor? Porque no tengo nada prendido, no tengo nada... Y sería bueno que veas eso para ver... ¿O alguien por ahí tiene algún micrófono? Me figura también que no hay nadie activado más que usted, Ya. pero ¿está con audífonos usted? Sí, estoy con audífonos, pero ¿se escucha bien o se está...? Sí, sí, se escucha bien. Puede que de repente por ahí el micro se esté moviendo y por eso Ok, dice ese trato sonido. de no mover, ok, pero me dicen de todas maneras si es que se escucha mal. Bueno, seguimos entonces. Vimos la historia de Bar, vimos que esta familia llegó a ir, a pesar que Bar, estos dibujos animados, del cual yo he agarrado hoy día un poco para poder explayarme en todo este tema, para poder conversar, porque es un claro ejemplo de un niño que tiene un problema de conducta, y a raíz de eso vamos a ver un poco más al detalle un poco de las cosas que están ocurriendo. Acá vemos cómo a nivel estructural se compone la familia de Bar, la familia Simpson. No sé si alguna vez han visto nosotros hablamos del genograma, no sé si saben lo que es el genograma. El genograma es un instrumento que utilizamos, y no solamente ahora en lo que es terapia sistémica o dentro del enfoque sistémico, sino también utilizan otras corrientes. Incluso he visto en el trabajo social también, las trabajadoras sociales también lo utilizan como instrumento, porque ayuda a ver, en primer lugar, cómo está compuesta la familia a nivel estructural, y en segundo lugar, cómo son estas relaciones, cómo se dan estas relaciones. En algún momento vimos el video que Bar, la relación que tenía con el papá que le respondió, eso también hizo que la mamá dijera tal cosa, ese tipo de retroalimentación, esa situación de causalidad circular que se da en la familia y que hace que nosotros como terapeutas veamos al todo, ¿no? Al todo, pero al todo como más que la suma de sus partes. Entonces, un poco ver a este todo que de alguna manera es un conjunto de relaciones que hace que dentro de los objetivos que tengamos dentro de la terapia, veamos el corte en lo que es la interacción, veamos algún tipo de interacción que no se está dando de manera funcional, de manera adecuada, dentro de lo que vamos a ver como objetivos dentro de las sesiones. Cuando hacemos sesiones con niños y con adolescentes, vemos ya por dónde conducirnos. Pero acuérdense, en este caso, tener claro estos objetivos, porque si yo no tengo claro los objetivos, o lo puedo tener claro como terapeuta, pero no es informado adecuadamente a la familia,
corremos el riesgo de que esta terapia no continúe o que simplemente no se llegue a un mismo destino. Y lo que se quiere es tener claro desde la primera sesión cuáles son los objetivos de la misma, ¿no? Y he visto muchos terapeutas o muchos aspirantes a terapeutas o psicólogos mismos que cuando vemos la parte de supervisión nos enfocamos mucho, nos enfrascamos mucho en el problema, ¿no? Pedimos mucha información y eso es algo que les voy a transmitir a partir de ahora. Les voy a transmitir un poco la experiencia que tengo dentro del enfoque sistémico, pero de uno de los enfoques dentro de este gran enfoque sistémico que es la terapia centrada en soluciones y la terapia estratégica, ¿no? Que son las que, igual que la terapia narrativa que está dentro de este conglomerado, porque dentro del conglomerado de la terapia sistémica tenemos varias vertientes, varios caminos que nos dan o nos llevan al cambio. Entonces, dentro de la terapia sistémica tenemos la terapia estructural, la terapia estratégica, la terapia centrada en soluciones, la terapia narrativa, la terapia colaborativa y dos terapias más que enriquecen a este mundo de lo que es la terapia o el enfoque sistémico, que como les digo son varios caminos que nos van a llevar a lo mismo, al cambio de conducta, al cambio en cuanto a el motivo de consulta que llega a esta familia. Pero acuérdense que llega una familia muy desgastada emocionalmente y llega una familia con muchas situaciones bastante problemáticas, que al final de repente en muchos de los casos terminamos haciendo una terapia de pareja, porque muchos de ellos desemboca la problemática en ellos. Quedamos solamente con la pareja. ¿Y por qué les digo eso? Porque más adelante vamos a ver dos aspectos fundamentales cuando veamos el trabajo con estos niños. Como le dije, acá tenemos la estructura, acá tenemos a Bar, acá tenemos a Lisa, y acá tenemos a Maggie, y arriba tenemos a los padres de ellos, quién es Homero y quién es Marge, ¿no? Acá tenemos al hermano de Homero, si es que no sabían que tenía un hermano, y ellos dos, tanto Her y Homero, son hijos de Abraham y Mona. Esta es la familia, es como si fuera un árbol genealógico. Acá estamos viendo una especie de árbol genealógico, y por el otro lado de Marge, también Marge es la primera, tiene dos hermanas, y ella también tiene un papá, tiene una mamá, y una de ellas, de las hermanas de Marge, tiene un bebé. Entonces, obviamente estamos viendo a nivel estructural cómo está compuesta esta familia, y a la vez lo que nos falta ver es cómo están estas relaciones. Le voy a presentar un poco el genograma. Yo he empezado con esto, yo sé de repente muchos de ustedes no conocen ese instrumento, pero quiero ir, no que ustedes se vayan hoy día sabiendo por completo qué es el genograma o los detalles, pero necesito que ustedes vayamos viendo algunos detalles. ¿Por qué nos enfocamos mucho en ver el genograma dentro de las sesiones, sea de pareja o sea familiar o individual? Porque es necesario conocer el entorno, es necesario ver dónde proviene este chico, esta chica, este adolescente, esta persona que viene por un problema de alcoholismo, drogadicción, o por una situación de que es muy dependiente, etcétera, por todas las problemáticas que lo traen a consulta. Como vemos acá, solamente algo chiquito, nos vemos acá, cuando son redonditos, solamente voy a dar algo chiquito de cómo es un genograma. Cuando vemos redonditos o círculos, nos estamos refiriendo a las mujeres, y cuando vemos cuadrados, como acá, como acá, como acá y como acá, estamos refiriéndonos a los varones. Entonces, cada vez que veamos círculo, estamos refiriéndonos a una mujer o una niña. En este caso, son por generaciones. En la parte de abajo, siempre estamos tratando de ver y delimitar 3 generaciones. En la parte de abajo están los hijos, en la segunda escalón, se puede decir, están los padres, y a partir de arriba están los que vendrían a ser el subsistema de los abuelos. Por lo tanto, estamos viendo el sistema de hijos, su sistema parental, y su sistema de abuelos. ¿Y para qué yo hago esto? En este caso, me grafica muy bien un poco de cómo es el papá. Acá no tenemos el nombre, vamos a inventarle uno. Es Juan, él es técnico, tiene 41 años, y está con Juana, ella es ama de casa y tiene 36 años. Y ellos dos tienen 2 hijos, una de 12 y uno de 8 años. ¿Y se han dado cuenta que el de 8 años tiene doble cuadrado? ¿Por qué tiene doble cuadrado? Porque dentro de este formato de genograma, que solamente lo estoy explicando chiquito para poder pasar a lo otro, lo ponemos al paciente índice, el motivo por el cual están viniendo la familia. Esta familia, compuesta por Juan y Juana, viene a la consulta junto con la hija mayor, que es la adolescente, para ver los problemas que está teniendo este chiquito. Este chiquito tiene trastorno de ansiedad, ha tenido muchos problemas en la escuela hace 2 años, y vienen a consulta porque ya han estado en psicología, pero lamentablemente no
surgió el efecto que se esperaba y él continúa con su trastorno de ansiedad y hizo que ellos vayan a una terapia de repente con un enfoque diferente para poder ver algunas cosas. Entonces yo quería enseñarles un poco esto para que ustedes se vayan animando poco a poco en qué tan importante es que vayamos graficando. Lo otro que quiero que ustedes se vayan un poco con la información es estas rayitas. Acuérdense que ya vimos, en el caso de ella, de la mamá, es hija única, y curiosamente en el caso del papá es hijo único, no hay hermanos. Los dos son hijos únicos, y en el caso de la mamá, tiene un papá que tiene 58 años, la mamá tiene 52, y lo quiero que ustedes se den cuenta son estas rayitas. Y ustedes dirán, ¿qué son estas rayitas? Bueno, estas rayitas simplemente, me dicen que agrande la pantalla, voy a agrandar la pantalla un poquito. A ver, no sé si ven ahí, simplemente lo que hace es un poco ver cómo son estas relaciones. Hace un momento le hablaba de este tipo de relaciones, ¿no? Acá nos describe cómo es esta relación entre los padres de ella, cómo es la relación del padre de ella con ella y cómo es la relación de la mamá con ella y viceversa, ¿no? Igual, cómo es la relación de la mamá con este hijo que tiene trastorno de ansiedad, cómo es la relación de papá con este hijo, etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo una serie de relaciones que se grafican. Por ejemplo, cuando vemos 3 líneas, hablamos de una sobreinvolucración. ¿Qué significa sobreinvolucración? Que es un papá muy pegado, un papá que está siempre pendiente de este niño, de esta niña, ¿no? Y curiosamente acá, ¿no? Vemos que el papá de Juana ha tenido una relación de bastante sobreinvolucración con ella, y probablemente por ser hija única, y también ella, es una hipótesis, acuérdense que siempre dentro de la terapia sistémica hablamos de hipótesis que luego van a estar contrastadas, verificadas o negadas durante la información o durante cada una de las sesiones que vamos a ir viendo. Y en el caso de ella también, curiosamente, ella también tiene una relación de dependencia, una relación bastante de sobreinvolucración con este niño. Otra relación que vemos, por ejemplo, en el caso de ella, de la familia de ella, es lo siguiente. ¿Ven estas cerraditas, esta forma cerradita que ven acá? A ver, quisiera que me retroalimenten y me digan sí, no, por favor, para... Sí se ven. ¿Ven? Ok. Sí se ve, sí se ve. Sí se ve. Esta línea indica, gracias, esta línea Sí se indica un ve. poco los conflictos. Esto lo graficamos cuando la pareja tiene muchos conflictos. Quiere decir que es una pareja que pelean, discuten, etcétera, etcétera. Se lleva muy mal como pareja. Pero acá lo que estamos viendo, que ellos como padres, aparentemente hay una relación entre comillas, ¿no? Con ciertas cuestiones que luego vamos a ver que hacen de que de repente se hayan centrado mucho, cada uno por su lado con la hija. Pero el detalle es el siguiente, que esto, en muchos de estos casos, cuando hay muchos conflictos entre los padres, hacen de que haya una biparentalidad, y es lo que también voy a explicar hoy día, ¿no? La biparentalidad hace, ¿qué es la biparentalidad? Simplemente que cada uno, debido a los conflictos que tienen con el cónyuge, es como que se olvidaran del cónyuge por estos conflictos y se abordaran y se centraran solo en la hija. Es como que ellos están solamente en su rol de papá, aparentemente, y eso hace que en algún momento afloren ciertas problemáticas, ciertas cuestiones que hacen que de repente muchos de los papás, no sé si cuántos de ustedes, dentro de la temática que tienen en la consulta, el papá le dice, doctora, pero mire, venimos por este problema, mi hija está así o mi hijo está así, y ella se porta muy bien conmigo, ¿no? Y por el otro lado la mamá te va a decir, sí, ella también se porta bien conmigo cuando estaban solas, pero cuando están los tres, es un alboroto, no sabemos qué hacer, hace cosas, no sé si es para llamar la atención, etcétera, etcétera. Entonces la narrativa de ellos siempre es la misma. ¿Y por qué? Porque simplemente ella ha empezado a moldearse, ha empezado a comportarse de manera diferente con cada uno, porque cada uno, acuérdense que es muy importante estos 2 pilares que le dije desde el inicio que le iba a trabajar, ¿no? Dentro de la pareja hay 2 cosas, o dentro de la familia hay 2 situaciones que hay que ver. La parte de parentalidad y la parte de conyugalidad. Y eso siempre vamos a tener que verlo porque de ahí van a trasladarse las principales problemáticas que tenemos a nivel de psicología. Entonces yo quiero que veamos eso porque hay muchas estadísticas que nos dicen que en la mayoría de los casos a nivel conyugal hay muchas dificultades, hay esta biparentalidad, cada uno por su lado probablemente, etcétera, hace que muchos de los casos lleven a algún tipo de problema de conducta. Eso quería un poco informarles. Y lo otro un poco para que se acerquen un poco a este genograma es, ¿ven estas rayitas de acá que están entrecortadas? Cuando tenemos este tipo de rayitas significa la relación es la relación distante, o sea, no hay peleas, no hay discusiones,
aparentemente, pero es una relación muy desligada. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, que los padres de Juan, o los padres de Juan, han tenido esta relación. Y curiosamente, él y Juana tienen una relación muy parecida a como tuvieron los papás de él. Pero también no hay que olvidarnos que cada uno trae en su mochila las cosas que tiene cada uno de la familia de origen. Y eso hace que lamentablemente lleguen a eso, no lleguen a ver estas situaciones que hacen de que tengan esta problemática. Bueno, esta presentación que les he hecho un poco en cuanto al genograma es porque es el primer instrumento que hacemos cuando tenemos una familia, cuando llega una pareja o cuando simplemente llega una persona y tenemos que ver de dónde proviene, cómo son las relaciones y ver un poco más al detalle un poco qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque ¿qué es un problema? Como dice acá, ¿no? Primero tenemos una queja. La queja vendría a ser estas primeras verbalizaciones que hace la familia con respecto, en este caso, por la problemática del niño, por lo que le está sucediendo al adolescente. Doctora, mire, que desde hace un tiempo ya he descubierto que mi hija se está cortando y mire, yo no sé por qué hace eso, si yo le doy de todo, etcétera, etcétera. Entonces vemos ciertas situaciones que hace que lamentablemente se puedan llevar estas cosas a que de alguna manera no estén llevadas adecuadamente, porque al final de cuentas, cuando la familia empieza a ver algo que no está bien, comienzan a hacer cosas, que son las famosas soluciones intentadas, ¿no? La familia comienza a movilizarse y a ver cosas para poder cambiar eso, porque acuérdense que una familia no se va a quedar tranquila, no siempre va a estar en búsqueda de hacer cosas, pero en ese conjunto de cosas, lo que va a provocar muchas veces es que lamentablemente esas cosas sean también parte de este círculo vicioso que hace que llegue a que esto se retroalimente, ¿no? Hacemos de que esta familia o hace esta familia una y otra vez, y cuando hacemos esta situación de descripción dentro de las sesiones, ellos dicen, sí, pues doctora, siempre que él hace esto, yo suelo gritarle, suelo hacerle tal cosa, y nos enfocamos tanto en el problema, nos enfocamos tanto en la cuestión de negativa o en la relación negativa o disfuncional que hay con este hijo, con este integrante, que simplemente es, como dice, hay una pauta redundante, una pauta reiterativa que llega a que esto se mantenga en el tiempo. Por eso es que muchas de las familias que llegan a consulta vienen diciendo, doctora, ya usted es mi última opción, le he llevado a muchos lados, incluso está en psiquiatría, está tomando, él tiene diagnóstico de depresión, ha tenido hace 3 años un intento de, se ha querido quitar la vida, yo ya no sé qué hacer, yo tengo que salir a trabajar, y te va a decir una serie de cosas en la cual no solamente es ver la problemática o decir la narrativa que te puede escribir este niño, este adolescente, sino también en algún momento te vas a quedar con estos padres que prácticamente lo que te van a decir es, yo ya no puedo más. No puedo más porque al final de cuentas hay una imposibilidad. Ellos sienten de que han perdido supuestamente esta capacidad de ser padres, ¿no? Por eso no se pierde, simplemente lo que vamos a hacer en terapia es un poco ajustar esto y ajustarlo de tal manera que ellos puedan recobrar esto, ¿no? Que puedan decirse, soy un mejor papá o soy un super papá, porque acuérdense que los que trabajan con niños o los que trabajamos con niños, tenemos que no necesariamente ser niños, sino simplemente digo, cuando digo niños, hablo un poco de esa situación de ver un poco más la parte de que tenemos que empezar a jugar, tenemos que trasladar nuestro lenguaje al nivel de ellos y tenemos que hacer muchas estrategias y muchas técnicas que están un poco más llevadas a eso, al juego, ¿no? Hay un escritor colombiano que habla un poco y me parece muy interesante lo que dice en cuanto a si quieres que tu hijo sea bueno, hazlo feliz, si quieres que sea mejor, hazlo más feliz. Lo hacemos felices para que sean buenos y para que luego su bondad aumente su felicidad. ¿Y por qué les puse esto un poco? Para ir viendo un poco desde el enfoque que les voy a ir diciendo, ¿no? Hace muchos años atrás, cuando antes de empezar la parte de terapia familiar, estamos hablando de los años 50, cuando el psicoanálisis y todo el boom a nivel psiquiátrico, los especialistas vieron que la parte individual no era suficiente, que vieron que a raíz de las terapias, a raíz del término de la terapia, estamos hablando ya después de la Segunda Guerra Mundial un poco, cuando las personas llegaban a las casas, regresaban mal, regresaban después un tiempo más, inclusive peor como antes. Entonces comenzaron a ver un poco estas investigaciones en las familias, ¿no? ¿Qué ocurría en las familias? ¿Qué hacía que este chico, a pesar de haber pasado una terapia, haber pasado un tipo de intervención a nivel individual,
siguiera o viniera, o de repente inclusive él ya no venía, venía otro miembro con las características parecidas a la de él. Y era curioso, y es que a raíz de esto empezaron a nacer los primeros movimientos en cuanto a este enfoque sistémico, porque el enfoque sistémico no es nuevo, estamos hablando ya del año 55, 60, en el cual empezaron a ver estas primeras observaciones en cuanto a qué ocurría con la familia, qué pasaba con este entorno, y que de alguna manera empezaron a ver de que tendríamos que ver un poco más esta intervención a nivel de familia y no solamente a nivel individual. Y es que a raíz de eso es que a nivel epistemológico la parte sistémica empezó a cambiar todo, digamos, el panorama que en ese momento se veía. Por eso es que ahora tenemos varias escuelas dentro del enfoque sistémico, como les decía. Estamos hablando del enfoque estructural, con Salvador Minuchin, que en algún momento ustedes lo habrán estudiado en pregrado, la parte estratégica, iniciada por Milton Erickson, luego Paul Watzlawick, y hoy día es Giorgio Nardone, que él es el que está liderando este movimiento en cuanto a este enfoque de terapia breve evolucionada, estratégica evolucionada, que es un enfoque que lleva los mismos principios de la terapia sistémica, pero baja otras consignas un poco diferentes, no de las terapias técnicas, sino de la diferenciación en cuanto a los enfoques. Yo le voy a traer hoy día un poco qué es lo que hacemos desde la terapia centrada en soluciones y desde la terapia estratégica en cuanto a este abordaje del niño. Para eso he querido un poco compartir con ustedes qué es lo que hacemos cuando tenemos un niño, cuando tenemos una niña, ¿no? Inclusive ahora que muchos de los niños ahora llaman, o los padres llaman por un ataque de ansiedad, o por una situación crítica, o por X razones. No sé si ustedes están atendiendo por teléfono todo ese tiempo, pero nosotros como parte del colegio psicólogo, yo soy voluntaria en lo que es la parte de llamadas telefónicas y atendemos diariamente de varios lugares, y hemos tenido muchos llamadas de padres que nos indican el niño, la niña, el adolescente ha hecho esto, y situaciones bastante críticas, ¿no? Y a raíz de las cosas que hemos podido de alguna manera documentar, pero acuérdense que ahora todo es documentado, todo tiene que tener evidencia, ¿no? Como sé que lo que estoy haciendo es viable, como sé que lo que estoy haciendo está bien, no solamente quedándome, ya me dijo esto y punto. Acuérdense que hay fichas, hay cosas que no vamos a tener que documentar dentro de las sesiones o lo que hacemos terapia, para poder ver que lo que estamos haciendo es tal igual lo que estamos viendo de repente en los libros, ¿no? Porque no solamente es ver esta situación como tal. Entonces, para eso voy a hacer algo chiquito, nada más un poco de cómo es que vamos llevando esta conversación en cuanto a estos niños, ¿no? Acuérdense que hay que estar cómodos y también que ellos transmitirle esta comodidad a ellos. Yo he visto muchos terapeutas de repente que me dicen, doctora, no, yo no quiero trabajar con niños, prefiero con adultos, yo con parejas, no, prefiero dar la orientación a los papás, pero con niños no, menos con adolescentes, ¿no? Porque todavía tenemos ese mito de que trabajar con niños y adolescentes, y peor, si son niños y adolescentes que vienen con trastorno de conducta o un TDAH, etcétera, una serie de situaciones que a veces como psicólogos decimos, no quiero, no quiero, de repente no tengo mucha experiencia, pero eso también nos limita. Pero acuérdense que está bien, por un lado no puedo tener la experiencia y referirlo a otra persona, pero debo de conocer qué es lo que se trabaja, qué es lo que puedo hacer, porque en algún momento acuérdense que va a venir a su consultorio alguien que tenga algún tipo, y acuérdense lo que le dije hace un momento, dentro de la estadística que tenemos, los problemas de conducta en general son los primeros casos, o la mayoría de casos, que llegan ya en sí a consultorio, ¿no? Entonces hay que ver eso como algo que hay que notarlo, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo empezamos a trabajar eso a nivel emocional, a nivel pragmático, a nivel conductual, etcétera, etcétera? Ofrecer esta comodidad, empezar a ganarnos su confianza. Acuérdense también que muchos de ellos vienen engañados, vienen diciéndole, mamá, sí, vamos siendo una amiga, no le dicen que van a ir a un psicólogo, muchos de ellos no conocen lo que es el psicólogo, mucho más si es un adolescente, ¿no? El adolescente cuando viene ya predispuesto, viene ya engañado, muchos de ellos vienen engañados, porque el papá dice, doctora, pero si yo le hubiera dicho que venía acá a psicología, obviamente no venía, pues bueno, en parte podría decir, bueno, sí, tiene razón el señor, pero no es válido, pues. Pues acuérdense que un chico, un adolescente en sí, que venga bajo esas premisas, lo que vamos a hacer es que simplemente no colabore, y simplemente lo que vamos a hacer es que no se trabaje de la mejor
manera, ¿no? Mayormente lo que tenemos que hacer es validar. Muchas veces yo le digo, bueno, tienes razón de estar molesto, le digo que me explique un poco cómo fueron las cosas, me dice, doctora, pero mire cómo es posible que me digan de que van a ir a una amiga o vienen al médico y entero, recién estoy entrando que acá hay psicología. Entonces viene con esa predisposición y cuando ya está sentado en la consulta, uno como que dice, pero ¿qué pasó? ¿No? Yo es bastante notorio este malestar. Y yo comúnmente le digo, bueno, tienes razón de estar así. Yo si estuviera en tu lugar, yo estaría igual como tú, ¿no? Por eso yo te pediría, porque entiendo tu malestar y todo, te voy a dar 5 minutos y quiero que estés afuera, piénsalo un poquito y trata de ver lo que podría sacar de esta reunión, porque a mí me encantaría como psicóloga ver qué es lo que está ocurriendo, porque sería bueno empezar a ver eso un poco más a fondo. ¿Qué te parece, no? Y el adolescente se va afuera un ratito y de repente como que le damos esa oportunidad de que él elija. Usted dirá, ah, ya, pero ¿y si viene y dice, no quiero? Bueno, en la experiencia que yo tengo, mayormente la mayoría, por no decir todos, regresan, porque acuérdense que es darle esa situación de validad, primero lo que está sintiendo, ponernos con él, de alguna manera hacemos una alianza con él y empezamos a ver de que tiene razón de estar molesto, pero también le damos oportunidad para que se ponga a pensar en que también es parte de esta situación y es necesaria una terapia, es necesaria un abordaje de repente o esa reunión de ese día, ¿no? Como a veces yo le planteo después de converso con él, pero vamos a ver hoy día esta cita y podemos ver qué sacamos de todo esto, ¿no? Un poco ver la situación y ponernos en el lugar también de este adolescente. Es muy importante ver esto, porque si no lo vemos, seguimos la sesión y decimos, bueno, tú tienes que estar acá, porque mira, tú estás empezando a fumar y tus papás están, no, pues eso no es parte de una intervención psicoterapéutica. Lo que hacemos es que simplemente el adolescente simplemente no quiera hablar con nosotros más, y lo que tenemos que es empezar a captar esta motivación y empezar a ver estos recursos que tiene este adolescente, que tienen ellos como familia, para poder hablar o para poder enfrentar eso. Entonces vamos a pedir como premisas es hablar en su idioma. Y cuando hablo un poco de hablar en su idioma, no es que me voy a poner a hablar igual que él, simplemente es ver cómo es que esta familia se comunica. Acuérdense que muchas familias tienen muchos mensajes, hay muchos papás que me dicen, doctora, yo toda mi vida hemos sido una familia muy sufriente, una familia que ha sufrido mucho, hemos tenido muchas cosas que nos han faltado, pero siempre nosotros como papás hemos querido darle todo, etcétera. Dentro de esa narrativa que ellos nos dicen, ustedes van a ir apuntando algunas cosas. ¿Y por qué vamos a ir apuntando? Porque trabajamos mucho también con historia. Tenemos que acostumbrarnos como psicólogos que hay unas historias, bueno, metáforas que utilizamos mucho dentro del trabajo psicoterapéutico que nos ayudan mucho a hablar con un mensaje que sea mucho más profundo para estos padres, que sea mucho más, que calque mucho más en la parte cognitiva, emocional de ellos y poder ver los cambios respectivos. Y estamos hablando de las metáforas que necesitamos trabajar. ¿Y qué son las metáforas? Son historias que vamos a ir de repente en nuestra vida personal, vamos a ir aprendiendo una que otra, pero no es que yo voy a decir cualquier historia. Esas historias que yo conozco, voy a empezar a construir algunas cosas adicionales con las cosas que yo veo de esta familia. O sea, no va a ser una historia X, porque si no la familia va a decir, ah, ya, qué lindo, la doctora me comentó una historia, pero no resonó en ellos, pues porque no era su historia. O sea, yo tengo que ver una historia que calque con ellos, que calce con ellos y que vean de ellos de que sí, pues doctora, bueno, usted me está, ¿cómo me puede decir eso? Muchos me dicen, doctora, pero me está diciendo que tal cosa y de verdad me siento muy mal y me he emocionado con esta historia, pero yo quiero a mi hijo y de verdad quiero lo mejor y entonces tú ya como que agarras ahí, entonces, ¿cómo se lo diría ahora a su hijo? Nos tratamos de ver algunas, entonces ni conectamos esta historia que hizo conectar con la parte emocional de este padre y hacemos alguna técnica, alguna estrategia que movilice eso, que comunique en ese momento a este adolescente, a este niño. Entonces es muy importante ver qué palabras, qué frases te dice el adolescente, la madre, el padre. ¿Y por qué? Porque es parte del proceso. A veces tenemos el temor que dentro de las terapias en las cuales asisten los padres junto con los hijos es que salgan algunas cosas. Por eso es que dentro de este formato que tenemos dentro de la terapia breve centrada en soluciones y la terapia estratégica, bueno, entre dos enfoques manejamos un poco por qué trabajamos desde el primer momento en estas capacidades, que los padres cuando presenten al hijo no me lo presenten diciendo, oye, doctora, le presento a Juan, Juan viene porque es un chico malcriado, no, yo quiero que me lo presente por el otro lado, yo sé que vienen por algún problema, que ya después
dentro de la sesión me lo va a explicar y va a ver con lujo de detalles para que me lo diga. Pero yo necesito que desde el primer momento escuchar y que este adolescente y que este niño escuche cosas que de repente hace mucho tiempo no escucha. Cosas bonitas, cosas más que bonitas son esas pepitas de oro, como dice Marbella, en cuanto a qué funciona este adolescente, porque este adolescente o este niño no se porta mal todo el día. O le pregunto a ustedes, todo el día se portará mal un niño? ¿Todo el día fastidia un niño? ¿Todo el día hacen cosas negativas los chicos? ¿Es así? No, pues. No, no. Pero los padres lo ven así, te lo presentan y te dicen siempre se porta mal. Siempre está, o sea, el siempre, el nunca, nunca se va por, o sea, la percepción que tienen estos padres sobre los cambios a veces es muy fatalista, ¿no? Y cuando yo hago una técnica que es la pregunta del milagro, que vamos a hacer más adelante, cuando los enfoco a ellos a ver un futuro diferente en el cual no existe no existe el problema, los papás, algunos se quedan pensando y uno se pone a llorar y me dice, sí, doctora, lo he pensado muchas veces, pero a veces lo veo tan difícil, tan lejano, y comenzamos a, y nuevamente a conectar, pero acuérdense que yo puedo saber muchas técnicas, puedo saber muchas estrategias, porque yo entiendo que como psicólogos que somos, como especialistas que podemos ser, siempre vamos a la parte de quiero técnicas, no quiero teorías, o sea, tenemos que entender la teoría. Porque si yo no entiendo la teoría, de dónde sale esto, de dónde, por qué es que en algunos enfoques, como el enfoque que le estoy presentando ahorita, que es el enfoque centrado en soluciones, no nos enfocamos mucho en el pasado, me enfoco en el presente, porque quiero ver que esta familia vea en qué punto está para poder yo proyectarlos a un futuro, en un futuro en el cual no existe un problema. Pero muchos de ellos, por ejemplo, me dicen, no, pues nunca lo pensé, doctora, ¿no? Y se pone, pero ya el hecho mismo que tú le preguntas y le haces esa interrogante, ya lo moviste, porque se va a ir pensando y se va a ir imaginando. De repente nunca lo pensó, nunca le preguntó a nadie, pero ahora sí le pregunta y el solo hecho de preguntarle ya le genera un cambio. Y es algo que también hay que ver a partir de ahora. Nosotros como psicólogos no somos los mismos. No es que me diga, ay, doctora, yo tuve 5 pacientes hoy día, bueno, soy igual, soy el mismo Juan, soy el mismo Marcos, soy el mismo Gloria. No, tú no eres igual. Tuviste a 5 familias, cambiaste, así como ellos cambiaron porque todo cambia, tú también cambiaste. Tú has recibido y has sido retroalimentado con algún tipo de información y eso te hace ese cambio. Y es también parte de la epistemología sistémica que tenemos. Por eso es que es muy importante, y eso es no solamente en la teoría sistémica, sino en todas las terapias, que tengamos esta parte del ser del terapeuta. Nosotros tenemos que estar en continua supervisión. No es que termino la universidad o termino una maestría o termino no sé, una segunda especialidad. No, yo sigo, así como ustedes están capacitando, yo sigo viendo. Si no sé tal cosa, pregunto. Si no sé esto, veo. Y siempre tengo que tener alguien. La parte de supervisión a veces nosotros como psicólogos nos hemos olvidado y es algo que tenemos que ir viendo. El descubrir las capacidades, no los defectos. Los defectos van a salir en algún momento. Es bastante notorio eso. Yo quiero que ellos hablen sobre las capacidades, sobre lo que puede ser, porque cuando hablamos de las capacidades, son pocas. Cuando hablamos de esas cosas, de las habilidades, la descripción que va a tener el mismo adolescente y el mismo niño van a ser pocas, porque no escucha de parte de los padres eso muy comúnmente. Lo que va a escuchar son las cuestiones negativas. Vamos a interesarnos por aquello que funciona, no en lo que falta. Quiero hablar de esas cosas que funcionan. Y eso vamos a ir provocando que ellos vayan viendo tipo bola de nieve, en la cual aquellas cosas, por ejemplo, me dice, doctora, bueno, él se porta mal tantas veces de repente, pero él es muy curioso, o sea, él es muy, cuando yo estoy mal, doctora, él va y se acerca y de verdad que yo lo miro y a veces me pongo a decir, pero ¿cómo él se puede portar mal? Y en esos momentos en los cuales que yo estoy así, viene y viene a darme un tecito, o sea, esas cositas que hacen conectar con esta mamá que está tan predispuesta a muchas veces a ya tener una relación bastante conflictuada con él, que ya lo único que sabe es de repente reforzar las cuestiones negativas nada más, o ve lo negativo nada más, y se ha olvidado un poco de ver las cosas positivas, ¿no? De prestar atención a aquellas cosas en estos recursos y habilidades que hacen que de repente sea más de lo mismo o que sea parte también del problema, porque acuérdense que no estamos hablando de una causalidad lineal de uno allá, es esto y pasa tal cosa, no, son varias cosas que dentro de este entorno, dentro de lo que está en la familia, dentro de lo que está a nivel de la relación, hacen de que este niño llegue a tener un tipo de dificultad.
cómo imagina el futuro sin el problema, como le dije hace un momento, y cómo es que ellos también a través de algunas preguntas, como también vamos a hacer más adelante, utilizamos mucho lo que son las preguntas de escala, ¿no? Las preguntas de escala son simplemente preguntas en cuanto a la numeración. Se le dice, por ejemplo, a ver, Juan, estamos hablando de un niño de 9 años. Si tuviéramos que medir de alguna manera, con una regla imaginaria, qué tan mal tú te portas, siendo 1 que te portas bien y 10 que te portas mal, ¿en qué número tú te colocarías hoy día? Y él no va a decir, doctora, bueno, un 9, un 10, un 8. ¿Y por qué yo necesito ver este uso de estas preguntas de escala? Porque yo quiero que este niño se ubique, y también yo le hago esta pregunta a los papás. Mis papás, ¿por qué yo quiero también ellos que ubiquen esto? ¿Cómo ellos sienten que está su hijo? Porque esta ubicación en un determinado número lo hace que de repente esto se va a mover en algún momento. Y lo que quiero es ver qué ha ocurrido para que se mueva. De repente me dijo la señora, bueno, doctora, si usted me dice eso, mi hijo está en un 9. Pero si le hago la pregunta la siguiente semana o de aquí a 15 días, depende cómo está dada la frecuencia de las reuniones, de acuerdo a lo que se va acordando en el contrato, ella me dice, doctora, ahora me hace nuevamente la pregunta, yo creo que está en un 8.5. ¿Qué quiere decir? Bajó, aunque sea 0.5, pero yo quiero que ella vaya notando qué bajó, qué pasó, qué hizo ella, hicieron los demás, qué hizo él, qué cambió en el entorno. O sea, yo quiero que se vaya a dar cuenta de todas las cosas que hacen posible este cambio. Como le digo, no solamente es que cambia Juan, cambian todo el entorno, y esa situación de conciencia en cuanto a estos cambios son necesarios. Y por último, el de crear situaciones ganadoras. Yo necesito que este niño y esta niña empiece a imaginarse qué cosa, empiece a imaginarse aquellas cosas o aquellos eventos en los cuales él se siente bien, pues, porque hay momentos en los cuales él está muy bien, y ¿por qué no reforzar eso? ¿Y por qué no empezar a que él empiece a escuchar cosas, como dice acá, lo llevan a consulta, claro, lo llevan por algo negativo, tú vas a empezar a ahondar, eso que es el problema, pero acá estamos diciendo un poco, cambiar un poco esta situación de que no va a ser la primera pregunta que le voy a preguntar, no va a ser la primera pregunta que voy a abordar. Yo necesito que ellos se presenten de una manera diferente. Acuérdense que dentro de las sesiones de terapia tenemos etapas. Ya tenemos una etapa, podemos tener una historia psicológica, que dentro de la historia está determinado formato y todo, pero dentro de los formatos que tenemos dentro de la terapia, hay una etapa social, hay una etapa, un estadio en el cual hay una presentación, sin necesidad de hablar cosas por qué traen a consulta, hay una segunda etapa en la cual yo ahondo un poco más, pero yo quiero que en esa segunda etapa ellos me presenten al niño de una manera diferente y me presenten a este adolescente con lo otro, con la otra cara, porque hay una tercera etapa en la cual yo voy a empezar a ver estas interacciones, y en esa parte de interacciones voy a ver esa situación que los trae en sí a consulta, y va a ser tan obvio porque lo van a describir poco a poco, pero no voy a pasarme toda la sesión, porque me he visto muchas situaciones en la cual siempre se ha hablado o se habla solamente del problema, y tenemos que una familia lo que ve es que simplemente no se ha abordado mucho, entonces tenemos, o simplemente se va con la consigna de, y doctora, ¿y qué hago, no? Y doctora, y esto, y doctora tal cosa, o doctor tal cosa, porque ellos, acuérdense que ahora la consigna que es, tenemos que tener sesiones no cortas, sino que sean breves, pues estamos hablando un poco de que la familia, antes de esta cuarentena, más o menos el promedio que iban a las sesiones era máximo de 6. Máximo 6, estoy hablando en hospitales, sí, porque en hospitales mayormente se maneja cada 15 días y muchos de los casos cada una vez al mes. Entonces estamos viendo un poco que no era lo adecuado, digamos, porque al final de cuentas tenemos que ver una vez a la semana o cada 15 días, pero eso no se da, al menos en la parte estatal. Entonces estamos viendo que no se dan las sesiones como se deberían de dar a nivel, digamos, como uno quisiera. Entonces, sí se va a ahondar lo negativo, sí se ahonda el problema y todo, pero no voy a quedarme solo con el problema. Yo tengo que ver lo otro, tengo que ver aquellas cosas que funcionan para poder de ahí ir viendo qué es lo que está pasando con esta familia y poder engranar en un todo lo que está ocurriendo, ¿no? A través de las diferentes técnicas que vamos a ir trabajando. Acá tenemos un poco el cuadro
qué significa tener un niño con una dificultad o el niño síntoma, el paciente índice, ¿no? Es un juego a nivel relacional, es un juego relacional que se da en la familia, en el cual te da una información de cómo está a nivel relacional esta familia, qué es lo que está pasando en la parte conyugal, en la parte parental, si hay hermanos en la parte filial, y es como dice, hay un entramado relacional. Y hay que contextualizar este síntoma, ¿no? Acuérdense que no es solamente ver al niño y veo al niño y hago tal cosa con el niño y hago esta técnica. Yo tengo que ver al todo, tengo que ver a esta familia y no es que tenga que tenerlos a todos en consulta, simplemente tengo que conocer qué es lo que está pasando en este entorno familiar que está llevando a tener estas relaciones o a esta interacción disfuncionales que llevan a eso. Por eso que muchas veces redefinimos el motivo de consulta y lo que hacemos de alguna manera es, de todas maneras, dentro de este setting terapéutico, tener como una de las consignas, llevar estos recursos, que estas familias de la primera sesión se vaya viendo por esta situación de recursos. Le decía hace un momento que le estoy explicando un poco cómo es que se da la parte de terapia centrada en soluciones. Ustedes pueden buscar información de Stevie Yasser, de Inso Kimber, que fue la esposa de Stevie Yasser. Tanto de Stevie Yasser y Inso Kimber ya no están, ellos fallecieron hace un par de años. Tenemos a Yvonne Dolan, por ejemplo, Yvonne Dolan hace maravillas en cuanto hay mucha información en inglés sobre los trabajos de Yvonne Dolan, porque es la que mejor trabaja a nivel de terapia centrada en soluciones, en el manejo de autolesiones, en el manejo de abuso sexual, y eso también a través de sus famosas cartas curativas. Y ustedes dirán, ¿qué son las cartas curativas? Bueno, son cartas que escribe el cliente bajo diferentes formatos, ¿no? Escribimos a la ansiedad, escribimos a la depresión, nos despedimos de la ansiedad, hablamos de alguna manera metafórica con la persona que nos hizo daño, pero a través de estas cartas, a través de sus diferentes modalidades, porque no es escribir por escribir, hay un formato que se está llevando y obviamente es parte de todo este proceso. Es un modelo que se fundamenta obviamente dentro de esta epistemología sistémica y además esto, como le decía hace un momento, esto ya lo dije hace un ratito, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de estas observaciones de familia que ya están desde el año, hace muchos años atrás, que nacieron en el MRI, en la Escuela de Palo Alto en California, que aún todavía sigue formando terapeuta, y dentro de lo que es la terapia centrada en soluciones tenemos un centro, que es el centro que fue de Stevie Yasser, que es el centro de Milwaukee, que queda en el norte de Estados Unidos, que es el Centro de Terapia Breve Familiar. Y por último, en todo momento, como les digo, hay que enfocarnos menos en el problema, vamos a enfocarnos más en las soluciones. Cuando hablo de soluciones hablamos de aquellas cosas que por más pequeñas sean, son las cosas que hacen de que todavía podamos ver las cosas funcionales de este entorno. Aquellas cosas que de repente muchos de ellos, muchos de los padres han dejado de hacer y que ahora nos pueden facilitar a llevar una terapia breve, una terapia que sea mucho más concisa o concreta en cuanto a ver estos cambios en corto tiempo y en todo momento ver los lados fuertes de esta familia y de este entorno. Acá hay un mensaje de Mauricio Andolfi que me pareció bastante curioso, que dice lo siguiente: el niño, que es a menudo el barómetro de los afectos reales de todo el grupo, es capaz de expresar abiertamente emociones o tensiones que los padres están experimentando, pero que ni llegan a revelar, y con frecuencia está dispuesto a ofrecer sostén a un hermano en dificultades o a indicar al terapeuta el camino que lleva al progreso terapéutico. ¿Y por qué les puse eso? En el niño recae las cuestiones negativas. El niño es, si le duele la voz, micrófono o micro a este niño, podamos nosotros conocer ya qué es lo que está ocurriendo. Y con eso no le digo que el niño va a decir qué es lo que está ocurriendo en la primera sesión en cuanto a este entorno. No, hay que saber llegar a este niño. Por eso le hablaba de un poco de poder abordarlo de una manera adecuada, porque lo que veo en consulta es que tenemos a dos padres y al niño, y yo de frente voy a un interrogatorio con los padres y al niño lo dejo de lado o hablo lo menos posible con él, cuando con él debería ser esta primera conversación, una conversación cálida, una conversación que motive. A ver, por eso le hablaba de que él me presenta incluso a los papás, ¿no? Y me presenta a los papás, porque este niño va a presentarme a los papás en cuanto a sus cuestiones positivas, qué le gusta de papá, qué le gusta de mamá, y hago que esta sesión o parte de esta sesión sea bastante, digamos, hasta cierto punto segura para este niño, ¿no? Segura, y que él empiece a ver este proceso como algo que lo ayude. Pero acuérdense que tenemos que primero explicarle a este chico que es el psicólogo, dónde está, porque muchos de ellos no saben para
qué es el psicólogo, ni tampoco en qué lugar están. Entonces vamos viendo algunas características. Muchas familias quedan un poco entrampadas en todo este proceso, incluso de un diagnóstico de TDAH o un trastorno obsesivo-compulsivo de repente en infancia, o un trastorno depresivo, etcétera. Todos los diagnósticos que podamos conocer, y ellos vienen ya a consulta ya con esa predisposición de decir, doctora, ya no sé qué hacer, he perdido el control, y muchos de los casos de problemas de conducta sabemos ya por teoría que tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con ciertas restricciones a nivel del control, con la escasez de repente de ciertos límites o mucha rigidez en los límites, y lo que se quiere es que ellos empiecen a ver un cambio en qué, como dice ahí, podamos entender a estos padres que quieren transformarse, quieren mejorar y quieren ver y una decisión clara de hacer algo diferente, de ser unos papás, de ser unos super papás. ¿Y por qué? Porque ellos vienen cuestionándose, doctora, yo creo que soy un mal padre, yo creo que soy una mala madre. Ellos sienten que no están en es como que este rol de padre que ellos tienen, para ellos, y muchas veces lo han dicho, me queda muy grande, doctor, yo creo que me ha afectado mucho lo que me ha pasado con mi papá, yo quiero a mi hijo, y comienza a darte toda una explicación, pero acuérdense que no tenemos solamente lo que ellos nos puedan narrar del niño, sino también en algún momento cuando tenemos a solas, ellos van a narrarnos cómo también se sienten o se sintieron como hijos en algún momento, por eso es muy importante también abordarlo, ¿no? Acá les puse un poco, que también un poco para que ustedes vayan viendo y les vaya gustando este enfoque sistémico, ¿no? Dentro del enfoque sistémico, como le dije, tenemos dos variantes, lo que es a nivel de padres, qué hacemos, y eso sería el componente o la parte de la cuestión de cómo ellos están como padres y cómo es el área a nivel de cónyuge, ¿no? Que estamos hablando del amor conyugal y el amor parental. En este caso, el amor parental, porque estamos hablando un poco del trabajo con los niños, hablamos de 3 factores importantes, ¿no? El aspecto cognitivo, el aspecto emocional y el aspecto pragmático. Cada una de estas áreas, como ustedes ven ahí, se relacionan, cada una están viendo que es parte de todo este conglomerado, de toda esta nutrición relacional que hacen de que se vea de manera funcional este rol a nivel parental. Muchos de los padres, y eso se ha visto en muchos cuadros, ya tanto de niños como adolescentes, que en alguna de las áreas no funciona, obviamente conlleva a que tengan algún tipo de situación negativa, ¿no? O un tipo de diagnóstico que lo lleve a una depresión, o a tener un diagnóstico en la adolescencia de trastorno límite de la personalidad, o algún tipo de diagnóstico que conlleve a algo que tenga que ver un poco con esta situación. ¿Ven este dibujo? Quisiera que me digan qué opinan de este dibujo. ¿Qué me dirían de este dibujo? ¿Alguien se anima? Tenemos muchos dibujos de niños, trabajamos dibujos siempre con los niños. ¿Qué edad tiene el niño? ¿Qué edad creen que tiene el niño? ¿Y qué creen? ¿Por qué creen que el niño va con los papás a consulta? ¿Por qué creen que requiere terapia este niño? ¿Cuál creen? Movilícense un poco a ver cuál sería el motivo de consulta de este niño. ¿Qué dirían? A ver, chicos, ¿qué me dirían de esto? Lancémonos, no hay nada, como les digo, acá hay que ver varias cositas y para hablar varias cosas para ir viendo la parte también de las técnicas que trabajamos. ¿Qué dicen de este dibujo? Pues quizá haya problemas de conducta en el niño. Yo le pondría pues unos 5 años, Ya, 6. el niño tiene 7 años y viene por un problema es muy impulsivo, es muy agresivo, como tú dices, un problema de conducta. Nos vemos muchos detalles en cuanto a esta impulsividad y esta agresividad. ¿Y por qué le enseño esto? Porque parte de la evaluación individual que tenemos que tener es esto, ¿no? Una cosa es la evaluación familiar, ver el contexto y todo lo que les he dicho, pero también es ir viendo a nivel individual, a ver de qué es lo que está pasando y lo que está ocurriendo a nivel de este niño, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con este niño? Y vamos a enfocarnos un poco más a esta mirada, un cambio de mirada de esta terapia, de este enfoque centrado en soluciones que nos da un poco ver una forma de pensar que no empieza atacando el problema, sino buscando soluciones para poder ver cómo llegar a ellas. Porque parte de este acompañamiento que tenemos nosotros como terapeutas es ver que estos papás puedan visualizarse diferentes. Si ustedes hacen esta pregunta al papá, ¿usted se ha imaginado de aquí a tiempo, de aquí a, por ejemplo, un año,
estar mejor con su hijo, que su hijo va a cambiar. Muchos de ellos se quedan callados y muchos de ellos, si no es bien planteada la pregunta, decían, no, no creo que no va a cambiar, doctora. ¿Por qué? Porque simplemente, mayormente están enfocados en toda esa carga emocional que los ha llevado a estar mucho tiempo. Cuando preguntamos un poco desde cuándo están así, te van a decir, uy, doctora, hasta 5 años, hasta 6 años, etcétera, etcétera. Y yo lo que quiero es que este chiquito, es que esta persona que es un adolescente, es un niño, cambiar un poco esta forma de abordar a esta familia que busca ayuda, sí, impulsividad, sí, muy bien, todo lo que me ha dicho, sí, es impulsividad, es un dibujo bastante llamativo, ¿no? Bastante, si hablamos de ciertos patrones, en cuanto es un dibujo que refleja un grado máximo de impulsividad, ¿no? Entonces, pero le hablaba un poco de esta necesidad que tenemos que tener nosotros en cuanto a ver o tener un cambio de mirada a esto. Acá les puse algunas recomendaciones que voy a pasarlas porque solamente esta diapositiva no sé si la van a pasar, espero que sí. Les voy a dejar ahí para que de repente ustedes tienen sus correos, al final me escriben para yo mandarles el material y no hay problema por eso. Pero me voy a ir más que todo para la parte de técnicas que quiero compartir con ustedes. Y para eso quiero que vean el dibujo. No sé si alguna vez han visto este dibujo. No. ¿Qué les parece? A ver. ¿O por qué les ha traído consulta? Dirán ustedes. ¿Por qué la doctora nos ha traído esto? ¿Qué tiene que ver esto? A ver, dígame. Bueno, yo entendería que el paciente, perdón, el dibujante está viendo a futuro, ¿no? Su dibujo, porque es un huevo y está dibujando un pájaro, ¿no? Ya. ¿No lo habían visto antes, este dibujo? Creo que no, ¿no? Yo tampoco, no. No. Pero es curioso, ¿verdad? ¿Es curioso para ustedes? Sí. ¿Quién sería el huevo? El paciente, el consultante, el cliente. Mayormente, el cliente llega así, limitado, con muchas situaciones encontradas, con muchas, si es una familia, viene una familia muy cargada emocionalmente, con mucha predisposición, allá inclusive días antes, si tenemos una pareja, también llevo muchos casos de pareja, y cuando trabajamos en la formación, lo que es la terapia de pareja, es muy interesante cómo llegan ellos, inclusive muchos de ellos cuando hacemos la retroalimentación después de la primera sesión, y dice, doctora, yo estuve pensando toda la noche, ¿qué iba a decir? Pero enfocados en el problema. Y ella también. Yo estaba pensando toda la noche no dormido porque quería pensar, quería decir, saber qué código. Cuando nosotros le preguntamos o cuando yo le pregunto, una pregunta muy convencional que hacemos en cómo se inició su relación o cómo es que se enamoraron, es como que ellos tampoco, o sea, como que se bloquean un poco y cambian un poco su carita y comienzan a conectarse con aquello que quiero que se conecten desde el inicio, pues. Yo quiero saber primero cómo ellos se enamoraron, cómo estaban, cómo estuvieron juntos para ir pudiendo empezar a ver lo otro. Porque si no, como que en algún momento a veces muchas de las terapias o de repente muchas de las sesiones se sobrecarga y hacemos que no sea, si es que el terapeuta, el psicólogo no hay un manejo adecuado, lo que hacemos es que de repente se sobresature. Y acá estamos viendo esta imagen que nos demuestra un poco eso, ¿no? Tenemos este huevo como modelo y tenemos un poco es cómo es que vamos a hacer dentro de este proceso terapéutico, ¿no? Cómo vamos a ver y dibujar este futuro que no es lejano. Muchas de las frases a veces están llevadas es que si la persona empieza a visualizar su futuro o a empezar a visualizar poco a poco qué es lo que puede ocurrir en un tiempo, como que ese futuro está mucho más cercano. Entonces vamos a ir viendo ahora con algunos dibujos, ojalá que nos alcance tiempo para ver algunos ejemplos también. A ver, un ratito tenemos acá, sí creo que tengo acá sí, todavía nos falta. Vamos a ver un caso, ¿les parece? Un caso de Fátima, ¿ya? Un ratito, por favor. Un caso muy bonito, un caso muy interesante. Y vamos a empezar a ver lo siguiente. ¿Qué ven ahí? Ven una niña triste, es el caso de una niña que llora mucho, ha tenido problemas en la escuela, ella vive sola con la mamá, bueno, y después se van a enterar por qué vive sola con la mamá, y vinieron hace un par de años acá a Lima, pero ella está muy mal. En algún momento pasó por otro psicólogo, pero fue así nada más porque la señora no cree en los psicólogos, o no creía en los psicólogos un poco, o también la percepción que ella tenía sobre lo que le estaba ocurriendo, porque quiero que ustedes vean el caso en general. Vamos a leerlo. Necesito que alguien lo lea, por favor. ¿Alguien me puede hacer el favor de leer? Y vamos pasando y pasando para que ustedes vean cómo se hace este proceso. ¿Alguien lo puede leer? Sí, yo. Ok, Juliana, gracias.
Fátima, de 6 años, acudió con su madre Katy a nuestro servicio. Ambas llevaban ya 2 años viviendo en Lima, procedentes de Chiclayo. Pero según contó Katy en la entrevista conjunta, su hija no terminaba de adaptarse a su nueva situación. Con frecuencia y sin motivo aparente, se escondía en alguna esquina de la casa y prorrumpía en un llanto desconsolado que angustiaba profundamente a su madre. Además, comía muy poco y se mostraba muy retraída. A ver, ¿qué cosa creen ustedes que estaba pasando con Fátima? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Acuérdense que dentro de todo este proceso tenemos que ir ya viendo, encaminándonos a algún tipo de información o hipótesis que puede estar ocurriendo con ella. ¿Qué puede estar? Bueno, acá me han puesto en el chat el proceso de adaptación. Sí, pues un proceso de adaptación. ¿Qué más? De repente se sentía sola. Ese nuevo cambio también Sola. influyó. Claro, acuérdense, son 2 años ya viviendo acá y es un tiempo bastante fuerte para que ella se siga sintiendo de esa manera. Duelo, me dicen, sí, hay una situación de duelo no elaborado adecuadamente y eso vamos a verlo más adelante. A ver, quiero que me sigas ayudando, por favor. Un ratito, a ver. Tenemos acá, antes de que me ayudes un ratito, ¿qué tenemos acá? ¿Un duende? Un duendecillo. ¿Para qué la profesora ha puesto un duendecillo? ¿Por qué? Yo le hablé hace un momento de que utilizamos mucho la pregunta del milagro como una de las técnicas que trabajamos para estos niños. Lo que pasa es que ella vivía en Chiclayo y ustedes saben que en Chiclayo, dentro de la cultura que hay ahí en algún momento, ella había escuchado de los abuelitos, de algunas historias que se daban ahí, ¿no? Y en algún momento dentro de la sesión me cuenta, ¿no? Que le contó esto una abuelita y me parece interesante. ¿Y por qué le digo eso? Si hablamos un poco de cómo hablar a través del lenguaje de esta niña. Yo utilicé esta historia para hacer lo que vamos a hacer en este momento, porque estamos hablando de esta primera sesión, solo es de la primera sesión, ¿no? A ver, dice, exploramos con Fátima cuáles eran los cambios que querían ver en su situación. Ahora sí, lee, por favor, Erika. Imagínate que esa noche viene un duendecillo verde, chiquito y juguetón, y te hace magia. Y todas esas cosas que preocupan a tu mamá se pasan de repente. ¿Qué cosas van a ser diferentes mañana después de que te haya visitado ese duende? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque dentro de las cosas que me va diciendo ella, pues acuérdense que anteriormente hablamos de que es inapetente, se esconde en algún lugar, pero también lo que vemos es que ella ha visto de su mamá, ella recién tiene 6 añitos, 6 para 7 años, y ha visto de su mamá mucho dolor, que lloraba, o sea, lo mismo que hace Fátima, lo hacía su mamá en algún momento, se escondía, lloraba para que Fátima no la viera, pero Fátima estaba muy atenta a todo eso, y a raíz de eso es que tuvo este problema. Y por eso es que nosotros le hacemos esta pregunta. ¿Pero para qué le hacemos esta pregunta? Que es una pregunta del milagro. ¿Y la pregunta del milagro qué es? Es una pregunta que la va a proyectar, la va a llevar a ella en un viaje imaginario para ver cómo sería, ¿no? Si las cosas no estuvieran como ahora o si el problema desaparecería. Y cuando ella nos narra, nos va a narrar ¿qué? Las cosas que quiere ella que se den. Y eso es lo que nos va a decir. Y ayúdame, por favor, para decirlo. Gracias. De nuevo, la respuesta de Fátima fue muy elaborada y nos contó muchas pequeñas cosas que el duende cambiaría. Ella hablaría más con su madre, jugarían juntas un rato después del colegio, iría más a menudo a jugar a casa de otras niñas, lloraría mucho menos y su madre no le preguntaría tanto qué le pasa, cantaría más, se llevaría mejor con su profesora. A ver, y frente a eso, la niña se dio cuenta del dolor. Sí, se dio cuenta. Es una niña que, como dice ahí, lo interioriza y ella también está respondiendo con esta situación. Pero ahí no queda la cosa. Acuérdense que ella está diciendo, y al escuchar esto, la mamá de Fátima, ella también es como que se está dando respuesta a qué cosas tiene que hacer. Les pregunto, ¿sí o no? Sí, o sea, se está dando respuesta también a cómo es que toda esta situación que ella ha empezado a tener, también desde hace 2 años, igual que Fátima, ella podría cambiarlo con las cosas que dice Fátima. Fátima ha sido muy descriptiva en ver algunas cosas. Quisiera hablar más con mi mamá, jugaría tal cosa, iría, o sea, empezaría a ver ciertas cosas como los objetivos o las metas que desearía ella, los cambios que necesitamos ver. Pero una de las cosas principales es que la mamá de Fátima escuchó hablaría más con mi mamá y eso hizo que se movilice esta mamá
y obviamente pudiéramos ver los cambios que corresponden. Y ahí, como dicen, la madre participó también en la conversación y fue añadiendo también algunos detalles de futuro, porque esta pregunta también se le hizo a la mamá y tratamos inclusive de dibujar al duendecito, etcétera, etcétera. El duendecito se lo llevó a la casa, pero ahí no quedó la cosa. Luego nos enteramos lo siguiente. Quiero que por favor lo leas. Y Katy nos contó una historia terrible que no había querido recordar delante de su hija y que nos hizo cambiar nuestra impresión optimista sobre el caso. Ella y su hija habían tenido que abandonar su pueblo a raíz de que mataron a su padre. Aunque Fátima no había presenciado directamente el suceso, sí había vivido en el ambiente de tensión y brutalidad en el que su familia había pasado los últimos años. La madre entendía que los episodios de llanto y tristeza de su hija eran reflejo de las penalidades que había sufrido. El relato de la madre nos hizo pensar que seguramente la terapia sería más larga y complicada de lo que en principio nos había parecido. De todas formas, decidimos concluir aquella primera sesión en forma habitual. Elogiamos a madre e hija por cómo estaban sobrellevando su difícil situación y por cómo se ayudaban la una a la otra. Y les pedimos que durante las siguientes 2 semanas, hasta la siguiente entrevista, se fijaran en todas aquellas cosas que les hicieran pensar que en efecto el duendecillo verde había hecho de las suyas. ¿Y por qué le digo eso? Acuérdense que ya había habido una descripción tanto de Katy, que es la mamá, y tanto de Fátima, y yo quería que ellos hicieran cosas. Ya sabían ellos por dónde conducirse. Es como que ir marcando ese camino que ya se dio en la sesión para que ellos hicieran cosas. Y cuando ellos ya regresan en la siguiente sesión, nos dimos con una sorpresa, como dice ahí. Lo que nos dijo Fátima es que el duendecillo había estado, bueno, como una especie de broma, ¿no? El duendecillo, doctor, el duendecillo ha corrido por mi casa y se mató de la risa. ¿Pero por qué dijo eso? Un poco porque ahí empezaba, le cuento, ha habido muchos cambios y comienza a decirme las cosas que han habido en la casa. Y por eso es que la mamá de Katy recuerdo que dijo, bueno, esto ha sido como un milagro, ¿no? Y no es que ha sido como un milagro, lo que simplemente lo que se ha enfocado es en ver de estos pequeños cambios que se han dado a raíz de esta técnica que es la pregunta de milagro, en la cual ya desde la primera sesión enfocamos a esta familia a verse diferente de lo que se está viendo en este momento, y lo que esto que en algún momento Katy nos dijo, ¿no? Yo, doctora, cuando escuché a mi hija hablar de que quería pasar más tiempo conmigo, obviamente que yo me puse a pensar y me quedé con esa idea sin necesariamente yo ser directa como psicóloga de decirlo, y eso obviamente la movilizó e hizo que en esas 2 semanas que no nos viéramos, ella pudiera hacer los cambios y las dos pudieran hacer los cambios respectivos. Tanto Fátima había dejado de hacer ciertas cosas y la mamá también hizo, obviamente hizo que se dé por concluida, porque no hicimos muchas sesiones con ella, por el trabajo que tenía Katy y por la situación, digamos, porque eso fue hace 2 años de la consulta, ellas solamente llevaron 2, y recuerdo 2 sesiones nada más, y la señora fue la que llamó y dijo que Katy ya había estado, que Fátima estaba bastante bien y que por favor le separen una cita después de un tiempo, ¿no? Porque ahorita no tenía, digamos, más poder seguir en la terapia, ¿no? Pero estuvimos viendo el caso dentro de 2 meses, porque se llamó por teléfono, hice el seguimiento y luego la pudimos ver a la niña después de 2 años, 2 años que ya es una niña bastante grande, y siempre recordamos esta situación en la cual ella llega a la consulta aparentemente con un problema bastante fuerte, sí, pues estamos hablando de una niña que deja de comer, una niña que prorrumpía en llanto, una serie de cosas que con estas situaciones técnicas de redefinir un poco la situación en la cual las dos cambiaron, un poco cambiamos esta percepción en la cual llevó a que esta familia dejara estos síntomas, se puede decir, o cambiara, mejor dicho, ¿no? Y eso obviamente prorrumpía a ver algo diferente. Entonces vamos viendo cómo es que esta famosa pregunta del milagro nos lleva a eso, nos lleva a ver de que podemos hacer muchas cosas si es que enfocamos primero un cambio en la forma como estoy preguntando. Mayormente nosotros preguntamos para pedir una información sobre algo. Yo, dentro de la enfoque sistémico, tenemos lo que son las preguntas circulares, ¿no? Las preguntas circulares son aquellas preguntas que nos van a dar un tipo de información sobre lo que está ocurriendo en cuanto a la familia, en cuanto a la relación. Y estas preguntas circulares, como diría Stevie Sasser, estamos hablando ya de preguntas enfocadas a las soluciones, preguntas que ya en su estructura llevan a un tipo de respuesta. Él hablaba un poco de una buena pregunta. Stevie Chasser decía, cuando si hacemos una muy buena pregunta o una buena pregunta, prácticamente tenemos la mitad de la respuesta, ¿no? Entonces, por eso, y justo hay un libro muy bonito que
Bueno, si me escriben, se los puedo brindar, es el libro 1001 preguntas centradas en soluciones, que es un libro que nos da un acercamiento un poco en esta magia del poder preguntar, pero no preguntar por preguntar, sino empezar a ver los objetivos de estas preguntas, ¿no? Porque estamos hablando de unas conversaciones, estamos hablando de enfocar estas conversaciones en cuanto a las soluciones, de unas conversaciones que tenemos con niños, adolescentes, con padres, pero enfocadas a estas soluciones, a ver un futuro diferente, a ver estos momentos en los cuales el niño no se porta mal, a ver estos momentos en los cuales el niño está bien y cómo está bien, porque como le digo, no es dejar de hablar del problema. Yo en algún momento voy a hablar del problema, voy a ahondar y voy a sacar la información que requiero de eso, pero no me voy a quedar con eso, porque lo que quiero es sacar a esta familia de esta situación, de, como diría Waslav, más de lo mismo, para que enfocar a ver algunas cosas diferentes. ¿Qué estrategias técnicas? Porque acá voy un poco las técnicas que tenemos de enganche. Cuando hablamos de técnicas de enganche, hablamos de técnicas que nos ayudan de repente en un primer momento a captar la atención de esta niña, captar la atención de los papás, porque acuérdense que no es fácil llegar a terapia, mucho más con una persona desconocida y decir, hay este problema, ¿no? Para las personas y la familia no es fácil llegar a terapia, y obviamente las personas que van a terapia hay cierto grado de ansiedad, y no solamente de ellos, también del mismo terapeuta, ¿no? Ningún terapeuta está allá tranquilo, y no, está viendo y pensando cómo será esta familia, si ha habido una llamada, qué tipo de información se tiene de esta familia, se tiene ya ciertas hipótesis de lo que está pasando, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que nos hace un poco delimitar la forma de que vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué hacemos en esta primera fase de esta etapa? ¿No? Que es un poco involucrarnos, ¿no? Por ejemplo, si le podemos pedir a la niña que dibuje a la familia, pero no dibuje a la familia ya solamente en cuestión de evaluación para ver, sino quiero que dibuje a la familia y que me presente esta familia de una manera mucho más lúdica, y también igual pedirle a la mamita que dibuje de repente al papá o dibuje a la niña, y poder ver esto como una retroalimentación. Esto ayuda a que ellos también vean esta parte que yo quiero, que se vean como un sistema, como un entorno que, a pesar de que vienen con un tipo, con una consigna clara de un problema, que podamos ver desde el primer momento algo diferente, y esos dibujos se guardan o se pegan cada vez que yo suelo pegar el primer dibujo que tienen los niños en la parte de atrás cada vez que vienen, porque es algo muy significativo para ellos, y en algún momento se van cambiando de acuerdo a las perspectivas que voy teniendo, ¿no? Tenemos el árbol de los talentos, ¿no? Es un árbol que yo tengo de modelo, de repente es el niño, lo dibuja, y en la parte de abajo voy a decirle que de repente él vaya dibujando algunas cosas referidas a las cosas de los papás, de los padres, ¿no? Pero siempre enfocándome en las cosas que siente él, que me tendría que comunicar. Y cuando yo digo esto un poco es que acuérdense que dentro de esto a veces los chicos están predispuestos a poner lo negativo, ¿no? Yo quiero que eso ponga las cosas que son más resaltantes, aquellas cosas que funcionan, que si en algún momento van a poner alguna cosa que sea negativa, de repente en algún momento lo va a poner, pero yo necesito ver lo otro, aquellas cosas, las habilidades y las fortalezas de esta pareja de padres que está preocupada, que está de alguna manera viendo qué cosa hacer con este hijo o con esta hija que de repente ya se le salió de las manos, ¿no? La familia marioneta, yo por ejemplo tengo varios muñequitos, y le pido al niño que vea cada uno y que enfoque qué personaje sería cada uno de los muñecos. Eso lo hago a solas con él, y trato de que él le dé voz a estos muñequitos y que hable. Es una especie de teatrín chiquito nada más, en el cual empieza a dar voces en cuanto a cada uno de los personajes, ¿no? Y a través de ahí puedo involucrar un poco más a este niño qué es lo que quiere comunicar. Me acuerdo que estamos hablando de con los niños es el juego, tener mi caja de arena, tener marionetas, tener juguetes, tener hojas con dibujos, etcétera, todos los materiales que ayuden a este niño a poder comunicarse, porque luego ya vamos a ver algunas técnicas en cuanto a cómo es que se trabajan con familia. La estrella de cualidades es una estrella que también se las doy a ellos, el modelo, ellos lo pasan y comienzan ellos a verme sus cosas positivas, ¿no? En un primer momento que se presente ellos a través de esa estrella, y el escudo familiar como lo tengo acá, pero eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, que es el de acá. No sé si alguna vez habrán visto un escudo familiar. Un escudo familiar te ayuda. Acá tenemos un escudo. Este escudo me ayuda a mí a ver las fortalezas. Yo quiero ver, por ejemplo, acá a la niña se le pide
que dibuje 4 escenas. Y ella las escenas las va a describir. Primero la describe a ustedes y luego va a describir las escenas delante de los papás. En algún momento también ella puede hacer 3 escenas bonitas, muy, puede decir, funcionales, y alguno, como le ha puesto acá en el lado de acá derecho, dibujó una escena triste para ella. Entonces le permitimos de que ella pueda hablar sobre estas escenas, pero a la vez, como le digo, siempre quedándonos viendo las cosas y connotando las cosas que ella nos va a ir diciendo. Los papás van a escuchar ese tipo de información, incluso cuando ellos hacen el escudo, yo termino y le pido a los papás qué pondrían en la parte de arriba. Mayormente en la parte de arriba ponen el apellido, no somos la familia, no sé, Vargas Rosas, ¿no? Y abajo que pongan, así como ha puesto ella, ¿no? Silvio, Silvia, y también pongo que ellos pongan los nombres, y nosotros somos los padres de Silvia, o sea, siempre connotando y tratando de que esto pueda cambiar un poco esta situación, ¿no? O sea, cambiar un poco, y más que cambiar es un poco acercarnos a ver cómo son estos niños, cómo es esta familia, cómo se están presentando y poder movilizar, porque parece que estamos en esta primera etapa. Cuando yo hablo de definición de metas, un poco ya voy a ir abordando de acuerdo a esta temática que ellos me van a ir diciendo, de acuerdo a la problemática, y voy a empezar acá, es donde yo voy a decir esta famosa pregunta del milagro, como se la hice a Fátima, ¿no? Hay una pregunta de milagro, como está ahí, que se llama la varita mágica. Hay una serie de preguntas, bueno, ya nosotros hemos hecho varias formas de hacer la pregunta en milagro. Ustedes pueden hacer la pregunta en milagro de acuerdo a la necesidad de su niño. Si el niño, por ejemplo, le gusta Superman, si le gusta, no sé, tiene alguna habilidad específica, hacemos esta pregunta de acuerdo a lo que vamos a ir viendo. Esta pregunta de milagro llamada la varita mágica dice lo siguiente: supongamos que yo tuviera una varita, y mira, acá tengo la varita, aquí en mi mano, y que podría hacer que este problema desaparezca. Al regresar a tu casa o al ir a la escuela, ¿cómo te darías cuenta que la magia ha funcionado? A ver, Carmen, dime, ¿cómo sería esto? Esta varita ha cambiado todo en tu familia, ha cambiado esto, ha desaparecido el problema. ¿Cómo es que te darías cuenta que esta varita ha funcionado? Y ella nos va a ir diciendo, igual que en el caso de Fátima, cómo son las cosas que ve, o sea, qué es lo que a partir de ahora es lo que ella siente que tiene que cambiar. Ay, mi papá conversaría más conmigo, mi mamá y mi papá no pelearían, etcétera. Mi mamá estaría sentado con mi papá comiendo. O sea, nos va a decir una serie de cosas, y es como que la niña o el niño o el adolescente nos va a ir diciendo qué es lo que es presentarnos este futuro, presentarnos esta imagen de esta familia que, a pesar que ahora es disfuncional y con ciertas situaciones negativas, cómo es que ellos serían a nivel de estos cambios que queremos. Entonces necesitamos ver, para poder definir estas metas, cómo es que ellos imaginan. Y no solamente esta pregunta se la hago a los papás, sino también, como les digo, a la niña, ¿no? Cada uno me va a dar una información de lo que está ocurriendo con este entorno. Tenemos el dibujo del problema, ¿no? Cuando hablamos del dibujo del problema, es un poco externalizar lo que está pasando. Le pido a esta niña o este niño como una especie de simbología, que si tuviera que tener una forma el problema, estamos hablando de si una niña tendría que dibujar su depresión o entre comillas, su malestar que tiene cada vez que los papás discuten, o tendría que en algún momento dibujar, si es que viene por un problema de ansiedad, cómo sería su ansiedad. Es como darle una forma, un dibujo, y ella va a representar a través del dibujo lo que le está pasando, pero a la vez no queda ahí. Lo que también vamos a dibujar es todas las formas que pueden llevar a que esto pueda solucionar. Estamos hablando de que ella también tenga que dibujar quiénes son las personas que podrían ayudarla, de qué forma podrían ayudarla, a través de todos los dibujos, porque en este caso solamente trabajaríamos con dibujo. Entonces, es algo que nosotros llamamos lo que es la externalización del problema. Yo saco del problema, el problema de la persona, y hago de que al sacarlo, obviamente, puedo atacarlo. Puedo hacer de que esta pareja de padres con la hija podamos hablar de este problema, que inclusive le podemos poner un nombre, y a través de un dibujo, pues ya tenemos un dibujo de este problema, entonces podamos ver algo diferente de esto. Y esto es una serie de preguntas que vamos haciendo, que de alguna manera nos va a hacer un poco más explícito poder ver cuáles son las metas que queremos a partir de eso. La lámpara maravillosa es también una modificación de la pregunta de milagro, que nos indica que se imagine que tiene una lámpara, y esa lámpara le tendría que dar 3 deseos o 5 deseos. ¿Cuáles son los deseos que Juan o Diana tendría que decir o responder? Entonces vamos a tener una descripción de esos deseos, pero no me voy a quedar solamente escribiendo esos deseos. Yo necesito sacar información de esos deseos. ¿Qué más? El famoso que tenemos en
frase en Terapia Central de Soluciones es ¿qué más, qué más y qué más? Yo hago que este niño, adolescente y estos padres hablen y hablen y hablen de las cosas que está ocurriendo, de los cambios que están ocurriendo, porque muchos de ellos, a pesar que es su primera sesión, ya tenemos que predisponer o suponer, mejor dicho, que ellos ya han cambiado en algo. Y una de las preguntas que se hace es, desde la llamada telefónica en la cual concertaron ustedes la cita, ahora que ha pasado una semana, ha ocurrido un cambio, ha pasado algo, algo es diferente y comienzo a ahondar, que son los cambios pretratamiento que le llamamos nosotros. ¿No? Es un poco estas preguntas que nos llevan a ver a que algo ha mejorado. Inclusive ellos nos dicen, doctora, mi hijo está un poquito más tranquilo. No ingresó a terapia, no hicimos nada. Simplemente que ellos vayan viendo algunas cosas y que vayan diferenciando. Para nosotros es muy importante que ellos diferencien. Hay muchos padres que se quedan con esa consigna de que no, sigue igual. Y nos enfocamos en que sigue viendo o tenemos ojos en solamente ver el problema. Por eso es que cuando hacemos las técnicas en cuanto al trabajo con ellos, como vamos a ver más adelante un poco esto, es un poco difícil, ¿no? ¿Qué técnicas nos van a impulsar el cambio? ¿No? Son varias, como vamos a ver un poco el ejemplo de más adelante, ¿no? La máquina del tiempo imaginaria, en la cual invitamos a este niño, y yo tengo 3 máquinas, 3 dibujos de 3 máquinas imaginarias de diferentes colores, de diferentes formas que he bajado del internet. Yo le pido a este niño que escoja una de ellas, ¿no? Que va a ser su máquina imaginaria, y que en esa máquina imaginaria, primero yo quiero que se traslade primero al pasado, para imaginarse conmigo en el pasado, que estamos en un viaje imaginario, pero en el pasado no para que recuerde lo negativo, ¿no? Sino quiero buscar en el pasado aquellas cosas o aquellos momentos en los cuales de repente el niño recibía de repente mucha atención o se portaba bastante bien o era diferente. Traslado esos momentos, me lo describe y paso hacia el futuro. Viajo con él hacia el futuro y comienzo a ver con él cómo es que veo el futuro, cómo es que se ve, si se ve diferente, y comenzamos a hacer una descripción o una interrogatoria, se puede decir hasta cierto punto, unas preguntas relacionadas a esta problemática en la cual se ve envuelto. Porque yo quiero ver esta necesidad que tiene este chico, esta chica, o también esta máquina imaginal lo pueden hacer los papás en cuanto a ver estos cambios referidos a lo que está pasando, ¿no? En cuanto a las manos poderosas, esto lo hago con mamás, los papás y el niño. Tengo 2 manos dibujadas, las dibujo, cada una de ellas mamá y papá por otro lado. Inclusive hay una tercera mano de él, pero solamente trabajo con mamá y papá, y le pido que el niño describa, por ejemplo, eso lo hago a partir de la segunda sesión un poco, ¿no? Que describa algunas cosas resaltantes de qué ha pasado en esa semana, ¿no? Resaltantes en cuanto al rol de hijo, al rol de que ha visto de los papás, todo lo que ha ocurrido en esa semana. Por lo tanto, yo obligo, entre comillas, hasta cierto punto que ellos en esa semana estén atentos a todos los cambios que se han ido dando durante toda esa semana. Y la famosa libreta de las mejorías. La libreta de las mejorías lo pueden encontrar como la caja de las victorias o el libro de victorias. El libro de victorias es un libro muy bonito, es un simple cuaderno que los papás llevan a consulta, en el cual ellos van escribiendo cada vez que el niño está bien, y no lo van a escribir de forma mecánica, o sea, ya hoy día se portó bien, no, yo quiero que me describa ese momento en el cual el niño, por ejemplo, nunca suele dar las gracias porque era un niño que indiferente frente a los papás, etcétera, es un ejemplo, ¿no? Y ahora dijo, papá, gracias, te quiero mucho, por ejemplo, y eso lo movió tanto a papá que simplemente le pido que en cada evento que sienta de que es muy significativo para él, le escriba con una especie de anecdotario, si quiere con dibujos, y esta libreta de las mejorías no solamente es para que lo hagan los papás, en algún momento se le pide a ellos solo hacerlos, y ahora en otros momentos se le pide a los papás que lo hagan junto con el niño, y eso es muy lindo porque los dos comienzan a dibujar, comienzan a hacer, y hay una retroalimentación que ayuda a que, como dice, impulsar este cambio, a que este niño se vea fortalecido y vea, y sabe muy bien, yo me portaba muy mal antes, hacía tal cosa, etcétera, etcétera. Este libro de mejorías o libro de la victoria los trabajamos mucho con los pacientes con TLP o los pacientes con depresión, estamos hablando de adolescentes, ¿no? Y es un libro que a pesar que es bastante, porque es un libro que mueve muchas emociones y es bastante emotivo en cuanto a cuando se trabaja en la sesión, te genera muchos cambios. Hay una situación bastante
bonita, se puede decir, en sesión, cuando los papás comienzan a ver cómo se han sentido, los cambios de esta chica o de este chico, en la percepción que ellos tenían en cuanto al cambio, o sea, una serie de cosas que se da en este libro de mejoría, ¿no? Y por último, porque quiero pasar un poco a algunas cosas prácticas, porque todavía tenemos tiempo, en qué cosas, pues estoy hablando de algunas cositas nada más, sobre qué nos pueden dar un poco este mantenimiento y para un poco finalizar en algunas sesiones de repente o algunas tareas que nos pueden dar en esta fase, ¿no? Tenemos la torre del éxito. La torre del éxito simplemente, como más adelante lo vamos a ver, son legos de diferentes colores. Mayormente yo manejo el rojo, el azul y el amarillo, que son los colores básicos, y en la primera le digo que escoja cualquiera de las 3 torres, y me quedo con una de las torres, de legos, de 10 legos, 10 legos, como está en la parte de acá. A ver, voy a ver dónde está, creo que está acá, 10 legos así, y le pido, así los pongo en esa disposición, que, eso lo hago de la primera sesión, que me ponga en torre, como si fuera una pregunta de escala, y como le dije que es la pregunta de escala, que me vaya diciendo el número en qué lugar se encuentra. Si estamos hablando de que 0 es que está bien, o 10 es que está mal. ¿Aló? ¿Me llama? ¿Alguien? ¿Alguien quiere decir algo? Nelly, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Ver que él se pueda ver. Y va poniendo, por ejemplo, dice, no, yo si me estoy portando mal, estoy en un 9, por ejemplo. Y va a poner 9 torrecitas. O puede ser la pregunta contraria, que 0 es que está se portando mal, o se siente mal, o que el tamaño del problema, y 10 es que se está portando bien. Y podemos ir cambiando. Entonces vamos a ir jugando con estas torrecitas que va a ayudar a que él vaya también modulándose. ¿Modulándose en qué? En su conducta, modulándose en esta torre, pues se llama torre del éxito, porque en esta torre vamos viendo qué tanto ha avanzado, y le preguntamos a este niño, mira, has avanzado uno más, porque es un niño muy pequeñito, todavía no tiene noción del conteo de repente, pero sabe que hay más o hay menos, y que el menos significa que está bien, el más en algún momento, de acuerdo a la pregunta, es que está bien. Vamos viendo qué ha hecho, qué ha hecho este niño, y también le preguntamos a esta mamá y a este papá qué es lo que ha hecho. Los famosos intercambios regalos simbólicos, ¿no? En algún momento, y eso lo hacemos más que todo ya al término de las sesiones, ya en las últimas de repente, o intermedias, en la cual le pedimos a cada uno de los papás que traiga un símbolo, algo que simbolice el cambio, que simbolice algo relacionado a lo que han vivido estas 4 semanas, o 6 semanas, o 8, o 2 meses, 3 meses de terapia, para poder cerrar esto. Es como que esta simbolización o este símbolo marca un poco el fin y el inicio de algo, ¿no? Es un poco recordar, un botiquín de primeros auxilios, como lo vamos a ver más adelante un poco. Acá tenemos el escudo, y acá tenemos algunas formas de que se trabaja el escudo. Trabajamos con cartas. Estas cartas, como le decía Yvonne Dolan, hay muchas cartas llamadas cartas curativas, las cartas de fortaleza. Si yo tengo un niño que se siente muy solo, probablemente le hago escribir una carta que hago que él se vea de aquí a 5 años, ¿no? Si tiene 10 años, le digo, ¿sabes qué? Imagínate que han pasado 5 años, en el cual ya tienes 15 años, y se supone que ya teniendo 15 años has superado tu problema. Vamos a imaginarnos que has superado tu problema, ¿no? ¿Qué te escribirías en ese futuro, ya superado tu problema, al Carlos de ahora, ¿no? ¿Qué te escribirías? ¿Qué te dirías? Un poco recomendándose algunas cosas. Y son cartas chiquitas nada más, pero cartas que simbolizan un poco en qué tipo pregunta del milagro, tipo proyección al futuro, en ver qué cosas ellos tienen que ir trabajando, a dónde. Acuérdense que siempre es acompañar dónde es que quieren llegar, cómo es que vamos a acompañar en este proceso, y necesitamos ver un poco más parte de este proceso. Acá les puse algunas cosas que también trabajamos, ¿no? Un poco ver la mano que ayuda, que es parecido a la mano que les trabajé hace un momento, dibujar una mano, y eso lo hacemos con los papás, en la cual le pedimos al papá que dibuje la mitad de su mano, y volvemos con la mamá y que dibuje la otra mitad de la mano. ¿Y por qué hago esto? Porque al final de cuentas, sumado los dos, que es la mitad de la mano de uno y la mitad de la mano del otro, es que ellos entiendan que tendremos que trabajar en equipo, que necesitamos que ellos dejen de descalificarse, necesitamos que ellos lleguen a acuerdo, a pesar de que hay una situación de malestar, de incomodidad frente a algunas cuestiones de pareja, que ya de repente en otro momento se podrán trabajar, pero necesitamos que ellos vean que en ese momento necesitamos ayudar a Juan, porque Juan
ha empezado a tener ideaciones suicidas, le ha dicho a la profesora que se va a matar, etcétera, y cosas que obviamente movilizan mucho a la familia, hacen que de repente sea mucho más elaborado el trabajo que se puede hacer. Pero acá les dejé algunas cuestiones que ayudan un poco a ver algunas expectativas, ¿no? Acá también la parte del milagro, pero quiero, la carta del futuro, como le decía hace un momento, pero quiero ir a la parte de la práctica, como quiero, bueno, más que todo un ejemplo que quiero darles, porque todavía tenemos tiempo. ¿Me permite? Vamos a verlo por acá. Es lo siguiente. El de acá, ¿dónde está? A ver. Miren, ¿dónde está? Acá está. A ver. Cuando hablamos un poco de las técnicas, en general estamos hablando de un mundo, estamos hablando de un conjunto de cosas que nos llevan a ver esto como algo que vamos a tener que ver, vamos a tener que empezar a ver como algo que nos va a ayudar a esta familia, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos el mural familiar, en este mural familiar, lo que yo evoco con ellos como familia, y esto lo trabajo a partir de la tercera sesión. ¿Por qué tercera sesión? Porque ya ha habido cambio, ya ellos me han informado de que este hijo está más tranquilo, que este hijo ha cambiado, se ha acercado más a ellos, ellos también se han acercado, o sea, es una retroalimentación en cuanto a las relaciones de ellos, y este mural familiar como que va a permitir ver y visualizar a través de fotos, a través de alguna historia que ellos necesitan contar, algunos dibujos, cada uno de ellos se puede dibujar, etcétera. Yo necesito que ellos, cada uno por su lado, a pesar que los tres están haciendo el mural, que es un papelote que dibujan, que ellos describan que están viendo, que cuál ha sido el mensaje, cada uno. Pueden hablarlo ahí todo, pero el mensaje que dan cada uno, a veces ellos dicen más cosas de las que de repente se han planificado en decir, y eso es muy importante, porque la entrevista va a estar conducida a que veamos eso, en ver la forma de cómo ellos colaboran, qué cambios han visto, cómo quieren que sean las cosas en la familia, y también van viendo, doctora, mire, yo siento que soy un poco es rígido, pero estoy tratando de modular esto y me he dado cuenta porque Juan en algún momento se ha acercado, o sea, comenzamos a ver el todo, ¿no? Comenzamos a ver estas pequeñas cosas que hacen que movilicen a esta familia a través de este mural familiar. Este mural familiar lo hago a través, que es como un collage de fotos que mando a pedir de ellos, fotos que ellos quieren poner ahí, o fotocopias de las fotos, o simplemente con revistas podemos trabajar algún mensaje, ¿no? Por ejemplo, le pido, vamos a graficar acá cómo quieren que sean las cosas o cómo ven las cosas ahora, ¿no? Y por qué le digo, cuando yo visualizo o que quiero que ellos vean cómo son las cosas ahora, se supone que ellos van a centrarse en los cambios, ¿no? Porque acuérdense que si yo veo todavía muchas cuestiones negativas, lo que me van a visualizar ellos aún todavía son algunas cuestiones negativas, que en algún momento sale pequeño, pero es necesario de focalizarnos y enfocarnos en aquellas cosas que se están dando en el tiempo y que son potencialmente saludables. Son aquellas pepitas de oro que se necesita dentro de esta familia, que ayuda y que hace de que ellos se planteen algo diferente. Esta es la famosa pregunta de milagro, ¿no? Como le decía, enfocarnos, pero no es una sola pregunta, es un conjunto de preguntas que me van a dar datos sobre cómo se imagina. Como dice ahí, imagínense que esta noche, después de ir a dormir, sucede un milagro y los problemas que le han traído aquí se resuelven. Mañana por la mañana, ¿qué sería diferente? ¿Cómo estaría tu mamá, Juan? ¿En qué se daría cuenta tu papá, Juan? ¿Cómo estarías tú, Juan? No, ¿cómo te darías cuenta que el milagro ha ocurrido? Entonces hacemos una descripción y hacemos una serie de preguntas relacionadas a que nos dé información sobre lo que está ocurriendo con eso. El de aquí es esto es parte de un trabajo que hizo Jorge Ayala con unas cuantas preguntas relacionadas a cómo se deben hacer las preguntas del milagro para niños. Tenemos varias formas de hacerlo, como les digo, ustedes van viendo, introduciéndose en este mundo de los niños y van a ir formulando estas preguntas del milagro. Por ejemplo, acá hablamos del chasquido, ¿no? El chasquido funciona mucho con aquellos niños bastante inquietos, bastante desatentos, y cuando hacemos estas preguntas como que cambia un poco esta percepción y comienzan a escuchar toda esta pequeña historia y me parece interesante poder decirla ahora. Y dice lo siguiente, imagínate que yo tengo unos superpoderes, ¿no? Simplemente que con chasqueando y le chasqueamos 3 veces, muy despacio, pero 3 veces, podría hacer que el problema desaparezca. O si lo prefieres tú, podría darte esta capacidad que tú necesitas para poder cambiar las cosas por el cual has venido a consulta. Y nuevamente chasqueamos 3 veces. Si esto fuera posible, ¿cuál sería la primera oportunidad para poner a prueba este chasquido y saber que funciona? Dame un ejemplo y comenzamos a pedir a él que nos dé ejemplos de que esto ha
funcionado. Este es el chasquido, que es un ejemplo de una pregunta de milagro cuando hacemos digamos, en niños, ¿no? Y por último, acá un poco quería compartir con ustedes esto, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que estos papás, animarlos a ellos a que ya desde la primera sesión se den cuenta de las cosas que, como si fueran radares, como si fueran ya prestar mucho más atención a las cosas que funcionan, a las cosas que están cambiando, por más que sean mínimas, por más que de 18 horas que pase durante todo el día, 12 se porte mal o 14 y el resto no, que se ponga a poner más atención a eso, porque eso nos va a indicar un poco en ir cambiando esta interacción que tienen estos padres con estos hijos. Al enfocarme en esto positivo, lo que va a pasar en la siguiente sesión es que el papá te diga, doctora, mire, yo hice esto y le voy a ser franco, yo hice con un poco de duda y todo, pero de verdad que ahora estoy empezando a conocer a mi hijo y he visto que hace esto, inclusive he visto que tiene una bonita letra, y dibuja muy bien, y me acerqué a hablar con él. Entonces empieza él, sin que tú seas tan directa, acérquese señora a conversar, porque tú no le dices eso, solamente le dices que preste atención a aquellas ocasiones en las cuales su hijo hace algo positivo, etcétera, etcétera. El niño, el padre, el niño y la mamá comienzan a conectarse en una forma diferente, y es lo que yo quiero. Quiero que a partir de ahora empiecen a ver algo diferente. Miren acá tenemos dos escudos interesantes de dos niños, y en la cual van graficando ciertas cosas referidas a lo que está ocurriendo en su entorno. Él lo va a describir, lo va a narrar, y también va a narrar aquellas cosas que él quiere en cuanto a los cambios que necesita tener dentro de su entorno, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir viendo a partir de ahora. Para terminar, pues nos faltan 8 minutos, tenemos que ver que la terapia sí es divertida, con niños obviamente mucho más todavía aún, a pesar que las problemáticas pueden ser muy diversas y todo, y que de repente muchos de nosotros podemos tener la percepción aún de que el trabajo con niños y adolescentes, más aún si están con los padres o hay una terapia en la cual están ellos, obviamente es difícil. Yo diría no, cada terapia es única, y tratar de ver, y el mensaje que le di hace un momento, ¿no? Cada terapia es única, cada familia es única, y siempre nosotros estamos en esa continua retroalimentación. Nosotros también aprendemos y sacamos muchas cosas de eso. Nosotros no somos los mismos cuando salimos de la sesión, ¿no? Si una persona está contenta, piensa mejor en soluciones. Pues sí, pues cuando una persona está predispuesta y vemos algunas cosas que funcionan ya desde la primera sesión, obviamente con el marco, porque tenemos todo un formato en el cual, como le digo, vemos también los problemas, pero lo vemos de una forma diferente, a través de una entrevista cruzada, muy, muy importante, en la cual el papá me diga y describa las cosas que están ocurriendo, pero que me la describa desde un punto de vista de la mamá y también desde el punto de vista de él, o sea, que me lo diga como si fuera ponerse en los zapatos del otro, y también le permite a él ver y escuchar lo que dice también la señora. Eso es muy interesante, este formato, y que ayuda a ver estas soluciones que para muchos papás les es difícil, ¿no? También, como le dije, hablar de los problemas, que sí se habla, pero se habla de una manera diferente, hablar de las habilidades, también habilidades de las fortalezas ya desde la primera sesión, y tener esta capacidad de poder resolver su problema. Muchos de ellos saben en qué momento, inclusive, ¿no? Doctora, mire, yo fui a tal psicóloga y me dijo esto, y ya lo hice, yo ya sé, y te lo dice mucho de ellos, yo ya sé esto, cuando le decimos algún tipo de prescripción, probablemente, ¿no? Que muchas veces lo he escuchado en la supervisión, y el papá le dice al joven o al psicólogo, a la psicóloga, doctora, pero ya eso hice y no me resultó, ¿no? Entonces, ahí un poco ver, por eso es necesario conocer este mundo, conocer qué cosa ha hecho esta familia, y poder entender qué ha pasado en este mundo, de esta familia, qué ha pasado a nivel internacional, para poder ver, y como les puse ahí un poco, hice de viaje, o ir a un viaje imaginario a un país en el cual es diferente las cosas, en el cual las cosas pueden mejorar, obviamente con la colaboración y el cambio que requiere. Necesitamos de ver algo diferente. Estas son las caritas que en algún momento trabajamos cuando le pedimos al niño que se grafique en unas caritas dónde está y cómo se siente, ¿no? Y muchas de ellas
mayormente en las primeras sesiones de preocupación, de que está triste, y a medida que pasan las sesiones, inclusive a medida, porque a uno le tomamos 2 veces, o quiere dibujar 2 veces diferentes, en diferentes ocasiones de la misma sesión, se dibuja de manera diferente, y es lo que queremos, que él vaya midiendo y vaya regulándose a nivel emocional, inclusive a los papás también cómo se han sentido, cómo han estado, porque queremos que estos papás estén a gusto, ¿no? Y como ven ahí también hay un niño subiendo la escalera, porque hay un formatito que tenemos en cuanto a, hay una escalerita tipo las escalas que hicimos con los legos, en el cual formamos una torre, en el cual el niño se va a dibujar en qué lugar de la escalerita que está, como teniendo como cima el cambio de la conducta, ¿no? El cambio, o cuando ya el problema desapareció, que tenemos que ir haciendo como especie de pasitos para llegar a ese mundo. Acá les puse unas cartitas que utilizamos también mucho cuando estos niños dibujan, sobre lo que le está ocurriendo, cómo están, qué cambiaría. Acá está, por ejemplo, lo que le decía, ¿no? Este niño hablaba de que tenía mucho miedo, no recuerdo a qué, pero tenía bastante miedo y parte de la terapia, él se ha dibujado, creo que en la primera o segunda sesión que estaba en el punto 2, y él veía punto 9, punto 10 como que ya empezó a ser más valiente y a superar eso. Él dormía con los papás, recuerdo, y tenía muchas situaciones que le generaron un trastorno ya de pequeño de ansiedad. Como le digo, le he presentado algunas de las cosas acá también, cuando hacemos el collage, otro tipo de cuadro en el cual abajo hay ciertos mensajes de cómo él se siente, cómo le gustaría sentirse, tipo una escala en concreto a nivel de cómo es que está, y cómo sale de la sesión, cómo se encuentra en la siguiente sesión, etcétera, cómo ha visto a los papás, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, el escudo, que es muy importante en cuanto a este manejo, ¿no? Manejo en cuanto al trabajo con los niños. Bueno, acá puse algunos ejemplos, este dibujo que en otro momento ya les explicaría, un dibujo muy representativo, es un casito que tuve hace un tiempo, pero bueno, por motivo de tiempo no se va a hacer. Se le va a mandar el material, más bien, lo último que les pongo es esto. Nosotros no tenemos que limitarnos en la forma de trabajar con los niños, con adolescentes, mucho más si tenemos una pareja, unos padres, ¿no? Siempre ver, tener nuestra cabeza, ver la parte teórica, ¿no? No es saber y tener las técnicas, ya me enseñaron esto, lo voy a hacer, no. Cada una de las técnicas tiene un componente teórico, cada una de las técnicas tienen un fundamento teórico que tenemos que saberlo. Yo puedo tener muchos libros, puedo tener mucha información sobre muchas cosas, pero la técnica cambia. Yo las cosas que les he informado ahorita, ustedes lo van a aplicar probablemente y todo, lo pueden encontrar en algunos libros probablemente, pero la técnica ya no es mía, ya no es del libro, es de ustedes, cambia. Por la forma como lo dicen, por la forma como le dan, cada uno es diferente. La técnica en cada uno de los psicólogos es diferente. Y cada uno va a calzar y cada uno va a ver qué es lo que le funciona, qué es lo que no le funciona, porque vamos en esa retroalimentación, por eso que le hablaba de esa retroalimentación que tenemos nosotros siempre. Y no hay que olvidarnos de siempre preguntar el qué más y qué más, ¿no? Que a veces en terapias centrales en soluciones vemos como algo que vamos a ir trabajando siempre. Y siempre seamos como ese foquito, ¿no? Veamos esas pelotitas de colores como los problemas por los cuales los niños llegan a consulta, y hay esa luz, siempre esa pepita de oro que hay que empezar a engrandarlo como tipo bola de nieve, que nos va a ayudar a empezar a ver y a cambiar esta percepción de lo que está pasando. Y como le digo, vamos a ir aminorando esta parte negativa, viendo lo otro, viendo aquellas cosas que funcionan y aquellas cosas que son, a pesar que son eventos pequeños, vamos a poder engrosándolo, y estamos hablando de las excepciones. ¿Y qué son las excepciones? Son los momentos en los cuales no ocurre el problema. Entonces, parte del trabajo del terapeuta es agrandar estas excepciones y empezar a ver como parte ya de su vida diaria, qué es lo que queremos empezar a ver. Bueno, y me despido porque también parte del trabajo que tenemos con niños y adolescentes, darle un reconocimiento, un diploma, acostumbro a dar mucho diploma, ¿no? Y le pongo ahí al niño que superó su miedo, ¿no? A Juan por haber alcanzado la más alta clasificación, por su mejoría en su conducta, etcétera, ¿no? Hay que ser bastante creativos. Cuando trabajamos mucho con niños, hay que ser bastante concretos, los diplomas, los reconocimientos, y eso dentro de la terapia sistémica, y no solo dentro de la terapia sistémica, sino también en otros enfoques, lo trabajan muy bien. Nosotros lo trabajamos base dentro de la terapia centrada en soluciones y también dentro de la terapia narrativa, que es otro enfoque dentro de la terapia sistémica que también nos da mucho pie a lo que podemos hacer en cuanto al abordaje de niños y adolescentes. Bien, estamos terminando 9 en punto.
Espero que les haya gustado. Hay muchas cosas. He querido un poco con estas pequeñas cosas poder introducirlos a ustedes a este mundo de la terapia sistémica, especialmente dentro de lo que es la terapia centrada en soluciones, ¿no? Yo estoy dictando un curso, 2 cursos ya de lo que es el abordaje en niños y el abordaje en parejas. Y también estamos sacando una intervención psicoterapéutica en adolescentes. Espero que les haya gustado. Manejamos todos los casos: depresión, ansiedad, autolesiones, TDAH, problemas de conducta, cómo sea una terapia postconyugal, etcétera, ¿no? Entonces yo con eso quería compartir un poco más de la experiencia que tengo en cuanto al abordaje de niños y adolescentes. Espero que les haya gustado. No sé si habrá habido una pregunta o hay algún tipo de inquietud, me pueden decir. Si no, ahí les dejo mi correo como está, me pueden escribir para mandarle un material anexo, pero igual les voy a dejar las diapositivas a la señorita, no sé cómo están haciendo, si no les dejo igual a Anita Débora, pero el que desee escribir para mandarle material anexo, encantada. Muchas gracias y no sé si hay algún tipo de pregunta o la señorita Débora me dirá. Bien, doctora, con los materiales, sí, yo lo puedo enviar a sus correos o lo puede compartir por el chat de Zoom, pero a veces no lo pueden abrir desde acá directamente. Entonces, por eso hemos optado por mandarlo por correo. Ah, ya, ok. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta de los chicos, algo. Bueno, como le dije, a veces la retroalimentación es necesaria. Me dice muchas gracias y muchas gracias a ustedes. De verdad que, como les puse ahí, ¿no? A ustedes muchas gracias por su atención y de verdad espero compartir estas pequeñas cosas que he podido hacer en este abordaje con los chicos. Pero es todo un mundo. Trabajar con niños, uy, es hablar y hablar y hablar de tantas técnicas. Por eso que el curso es de 2 meses, hasta podríamos hacer todo un año, porque de verdad las técnicas y la experiencia que tenemos en cuanto al abordaje y mucho más adolescentes es muy rica. Pero espero que les haya gustado las pequeñas cosas que he podido compartir con ustedes. Y como les digo, ahí está mi celular, está mi correo. Mándenme un correíto y puedo compartir algunos materiales. De repente les puedo dar el libro de metáfora y el libro de 1001 preguntas, como les prometí. Hay muchas gracias. Yo sé que de repente no Una pueden hablar. preguntita, por favor. Ya. Sí, dime, Lisbeth. Sí, por ejemplo, cuando se trabaja, ¿cómo se podría trabajar de repente en el caso de cuando los niños son abusados? Pues, ¿no? De repente, como hay trabajado en el módulo MAMIS, módulo de atención a niños, ¿no? De maltrato infantil, a veces trabajar con ellos cuando, por ejemplo, el padre es el que violenta, ¿no? O sea, abusa sexualmente, o muchas veces la madre lo ha permitido, y todo donde ya su dinámica familiar es bastante fuerte. ¿Cómo poder trabajar de repente desde este enfoque con estos niños que tienen estas dificultades, ¿no? Bueno, es una tarea totalmente diferente a algunas técnicas de acá. En algún momento mayormente trabajamos con cartas, tratamos de trabajar mucho con la simbología. De primer momento trabajamos de que ellos se acoplen yo tengo, por ejemplo, en mi consultorio, allá yo también en algún momento trabajé para el programa MAMIS, y siempre en el MAMIS teníamos ciertos símbolos, ¿no? Y el niño tenía que escoger alguno de esos símbolos, porque ese símbolo es como que él se va a acoger en algún momento de eso, necesita él eso, es como que necesita algo que lo proteja, algo que en ese momento lo puede ayudar. Acuérdense que estamos hablando de un entorno que lo ha violentado, y como diría Reinaldo Perrone, no estamos hablando de solamente la parte del cuerpo, estamos hablando de que se ha invadido también el espíritu de este niño. Por eso que cuando trabajamos con estos niños, trabajamos con muchas cosas diferentes, tanto de simbología, rituales, que no he tocado acá, porque si no, como le digo, hablar de todas las técnicas es hablar de muchas situaciones bastante con mucha más elaboración, ¿no? En cuanto al trabajo, pero cuando trabajamos con niños tenemos una secuencia y con ellos trabajamos 8 a 10 sesiones, ¿no? Que tiene que ver tanto el abordaje con la madre o con los familiares que están a bordo con ella, pero todo enfocado, inclusive algunas técnicas que la que hemos trabajado acá, el escudo, las cartas curativas, hay unas Ivonne Dolan es la que de repente nos da un poco más de información de esto, porque con ella trabajamos mucho las cartas curativas, y ella nos habla de 4 cartas que trabajamos con los niños, ¿no? Y de niños, a pesar de que algunos recién están escribiendo, tienen 7, 8 años, te escriben, hacemos una especie de carta, y esas cartas tienen una secuencia, ¿no? Ahorita por tiempo de repente no te lo puedo explicar, pero sí hay un trabajo bastante elaborado, tanto de cartas, de dibujos, simbología, rituales, cambio, inclusive, obviamente todos están en cuanto al objetivo de la terapia, cambio en la relación e interacción de la familia, y muchos de ellos también parte también de que en algún momento, acuérdense que no solamente es la cuestión de que abusó el papá, sino también cómo este niño ve a la mamá. Muchos de ellos decir, pero mi mamá sabía, mi mamá, o sea, hay una percepción bastante negativa de su entorno. Es un niño, una niña que no confía
en nadie. El solo hecho que llega a consulta ya llega con cierta desconfianza y va a decir no quiero decirte nada, no quiero hablar de nada, o sea, es bastante difícil. Por eso es que muchas de las sesiones, a veces el error que cometemos es que ya queremos que nos cuente, ¿no? Probablemente le ya pasó por cámara y es él, ya fue invadido por muchas interrogatorias, pero ahí lo que tenemos que ir trabajando, muchas de las sesiones, inclusive 2 o 3 sesiones, sin necesidad de que nos comente qué ha pasado, o sea, empezar a hacer la terapia ya enfocándonos al problema en sí, y es lo que he visto un poco en el trabajo, ¿no? A veces queremos que en la primera sesión él nos diga, nos cuente, cuando ya de por sí ha habido unas sesiones o situaciones anteriores en las cuales ha habido un desborde en cuanto a la información. Yo quiero que en la primera sesión él se sienta tranquilo, se sienta bien y se sienta reconfortado. Por eso necesito ver esa parte de simbología, una simbología que lo haga sentir seguro, que lo haga ver cuál es ese espacio, que quiero que confíe en mí, que confíe en el proceso de la sesión, les voy a explicar cuántas sesiones hay, etc. Hay una serie de protocolos que no solamente se le hacen en MAMIS, como en algún momento estuve yo, sino también a nivel particular, de que nos hace de repente tener mucha más técnicas para poder, pero es todo un trabajo que de repente explicártelo ahorita es varias cosas. Pero el primero es ver eso, ¿no? Que sienta seguro y tratar de que ver esta parte de la simbología que para mí es muy importante y para él también, ¿no? Que lleve algo, que dibuje algo que para él signifique que está bien o que va a estar bien. Ya, eso lo va a llevar por unos días, lo va a regresar y vamos a hablar de eso poco a poco. Por eso que es necesario de repente hablar en la primera sesión de lo que ha ocurrido, que es lo comúnmente que he visto en muchos psicólogos que quieren saber al detalle. No, en la primera sesión mayormente es este encuentro que tenemos con ella o él, y yo lo primero que voy a tener que ver es esta alianza, esta parte de seguridad y presentarles este proceso de terapia, más que la situación de que me esté contando. Va a haber un momento en el cual me cuente ciertas cosas, sí, pero prefiero que sea algo más flexible, más de que salga de él a que sea un interrogatorio de repente un poco más, porque la mayoría de mami viene ya con una parte judicial. Creo que en el caso tuyo te vienen casos a nivel judicial. Estás hablando de los casos judicializados, ¿verdad? Los casos que Sí, vienen con un informe judicial, claro, ya han pasado por cámara de Yes y ya todo han lo demás. pasado por cámara de eso. Claro, y te mandan el informe para un abordaje, un Terapia. acompañamiento psicológico o una terapia. Pues decía que más enfocarnos a ver la parte de conocer este entorno de la familia, pero muchas veces, como digo, yo espero a que el niño o la niña por su cuenta propia me esté contando. Mayormente sucede en la segunda o tercera sesión. Pues ya yo tengo información de la mamá y papá, o del mamá de repente, o del familiar que venga. Yo necesito empezar a ver esta parte de seguridad con esta especie de simbología, luego que dibuje algo que le dibuje, y que signifique para ella seguridad. Y con eso ya conecto las demás técnicas que puedo trabajar por cartas, como digo, rituales y otras cosas más que es parte del proceso. Como te digo ahorita por tiempo, de repente me voy a explayar más si no quiero, pero puedes buscar información en Yvonne Dolan. Yvonne Dolan trabaja mucho las cartas curativas que trabajamos en los casos de abuso sexual. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. Ok, niños con, bueno, TDAH, hay varias cosas, trabajar también con TDAH, trabajamos el cómo, la técnica del cómo sí, tantas, yo sé que ustedes tienen, sí, se hace, nosotros trabajamos TDAH, trabajamos de intervención he tenido un curso de TDAH, cómo hacemos la intervención de TDAH, me digo, los invito a ustedes, yo trabajo para IPOTS, hacemos varios cursos, mayormente yo soy la que hago los cursos para niños, si están interesados pueden escribí a la página de IPOS y tenemos varios cursos que ya han empezado, pero varios por empezar, tanto terapia de pareja, terapia de niños y todo lo demás. Yo sé que ahorita hay varias preguntas de repente, pero entenderán que no puedo explayarme con cada uno de los casos, son casos diversos. Tocamos todos los casos, pero este primer encuentro ha sido un poco para enamorarlos a ustedes, porque es un objetivo. No le dije al inicio, pero es enamorarlos a ustedes de esta cantidad de técnicas que tenemos en el trabajo con niños, ¿no? Por ejemplo, este de acá es de problemas de conducta que hice el día de ayer. Entonces son varias cosas que tenemos que ir viendo. Más bien, muchas gracias, no quiero, ya son 9:10, si no me van a, no sé, tú me dices cómo terminamos esto, Débora. Más bien, gracias, espero que que se enamoren, de verdad que quisiera todos que se enamoren de este enfoque, de verdad con gusto. Les enseñaría, con gusto lean mucho de la terapia entrar en soluciones. Es un enfoque bastante práctico, no desgastante el terapeuta y genera muchas cosas muy bonitas en ustedes y en los consultantes. Y digo bonita en el sentido de que te vas reconfortado, y como te digo reconfortado en el sentido de son pocas sesiones, vamos al punto, nos desgastamos al paciente, no hablamos mucho del problema, nos enfocamos en cómo se ven en ellos en el futuro, y el resto es con las técnicas que trabajamos. Y hay muchas,
Y lo otro, que con eso termino, hay mucha evidencia científica, ya, pero acuérdense que hay muchas investigaciones, y vean ahí, terapia entrada en soluciones en casos de duelo, terapia entrada en soluciones en TDAH, terapia en todo, en casi todos los temas, pero como todos los enfoques, también acuérdense que todos los enfoques tienen su pro y su contra, ya, eso también hay que verlo, pero en el caso de nosotros hay mucha evidencia científica que ustedes lo pueden ir viendo a través de Google, ¿no? Y muchas gracias. Y nos estamos, bueno, ya hasta aquí creo que no me van a votar. Y cualquier cosita, mi nombre es Gloria Vera y estoy para servirle. Gracias. Gracias, doctora, por sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por habernos Muchas compartido su conocimiento. Sí, bueno, gracias, gracias chicos.